Suscríbete a la Panterita. La Copa Internacional. Vos sabés que eso que le quería decir a Gerardo Rodrigo. Hay un paraguayo en San Lorenzo. Vení vos, Gerardo, ahí te voy a enviar el nombre, ¿sí? Que se escribió por... la otra será. Ya volvemos contigo, Luis. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales, en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catote y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Chupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sur la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. ¿Cómo te va tu radio? Hola, don Arturo, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bien. ¿A qué se debe el cambio? Descansando. ¿Cómo? ¿A qué se debe el cambio, digo? No, pasa el cambio, bueno, el rendimiento del equipo estaba bien, don Arturo, estaba bastante bien, motivado un poco por los rendimientos que tuvimos también en la Copa, y bueno, gracias a Dios ayer fuimos efectivos en las ocasiones de gol que tuvimos, aprovechamos, y bueno, gracias a Dios ganamos ante un rival directo, ¿verdad? Ahora, pero está estable, Guaireña, una racha interesantísima. Sí, gracias a Dios, sí. Es lo que buscamos siempre es lo que buscamos, ¿verdad? Esa consolidación en primera. Nosotros sabemos que haciendo 42, 43 puntos más, prácticamente ya estamos muy lejos del promedio 1, ¿verdad? Entonces ahora estamos por muy buen camino, creo que nos acomodamos en la tabla, tenemos partidos acá de local con rivales directos todavía, el caso de Mallorquín, tenemos Tacuarí, y yo creo que si nos hacemos fuertes de local vamos a terminar bastante bien este torneo de apertura. ¿Cómo analizar con la dirigencia, con el presidente, el doctor Cáceres, el tema de segundo semestre con relación al plantel de hoy y lo que viene? ¿Se van algunos, se quedan? ¿Cómo es? No, con relación a los que se van, yo creo que ayer justamente se manejaban algunas informaciones que hay interés nuevamente por Otazú, que tiene varias ofertas. Si salen ellos, bueno, es por el trabajo también que están haciendo, ¿verdad? Tenemos que esperar, faltan 5 fechas todavía, tenemos partidos muy importantes. Creo que tenemos que tratar de sumar un poco más profesionales, porque estábamos muy justos, gracias a Dios. Supimos sobrellevar esta seguidilla de partidos. En 30 días prácticamente tuvimos 9 partidos muy difíciles, y bueno, gracias a Dios supimos sobrellevar eso, pero nos costó porque tuvimos también bajas muy importantes en este interín, la de Javier Murillo, que fue una lesión muscular. Más adelante, ¿verdad? Después también tuvimos lo de César Villagra, que tuvo un golpe en la rodilla en el Ecuador, y lo de Antonio Marín, que fue al empezar el año, ¿verdad? Entonces yo creo que trataremos de analizar eso con el presidente para tratar de sumar algunos futbolistas, porque sabemos bien que el torneo de clausura ya se juega al todo por el todo, ¿verdad? La mayoría tiene sus propios intereses, entonces nosotros los nuestros queremos terminar nuevamente ahí arriba y pelear nuevamente alguna clasificación, pero yo creo que estamos por buen camino ahora, y bueno, queremos seguir con eso. Trovadio, sumado a lo de Otazú, decías que estás en conocimiento que algún otro jugador también es sondeado, algún otro también del medio para arriba. ¿En qué posición en principio? No, pero son informaciones nada más. Yo creo que lo de Mario, Diego Godoy también creo que está pasando un buen momento. En línea general nosotros el equipo está bastante bien, entonces nos pasó varias veces ya eso, que hay jugadores que tienen un buen nivel y muchas veces vuelven a sus clubes. Milton Maciel hizo goles importantes las veces que está entrando, entonces son jugadores que están a préstamo nada más acá en Guaireña, entonces tenemos que ver cuando termine esto. Por ahí lo que nos jugó la mala pasada nuevamente, vamos a tener solamente una semana, ¿verdad? Nosotros ahora en esta pausa vamos a hacer un balance también de lo que hicimos y ver en qué posición es lo que más necesitamos, ¿verdad? Pero dependemos mucho de la gente que se va, ¿verdad? Eso ya escapa también a nuestras posibilidades, ¿verdad? Porque hay muchos jugadores que vienen a préstamo al club, entonces vamos a depender
de que termine primero la apertura y ver quiénes se quedan, ¿verdad? Pero como te dije, si se sumarían pocos futbolistas, porque también es muy meritorio lo que hicieron estos jugadores en este tiempo. Claro, y también allí tumbando otro año, porque entre año y año, o inclusive semestre y semestre, normalmente te sucede esto. Se va una buena cantidad de jugadores, llegan otro y allí nuevamente tumbando para reencauzar y jugar con el mismo formato. Claro, y ese es el trabajo nuestro, porque también sabemos que nosotros tenemos que sumar, eso siempre conversamos con los futbolistas que se suman al club siempre, ¿verdad? Que tienen que tener esta entrega, este compromiso que nosotros siempre les dimos, ¿verdad? Entonces, porque cada punto que nosotros sumemos son de vital importancia para nosotros. Y sí, ese es el trabajo nuestro, tratar de convencerle la idea de juego que tenemos, y que den lo mejor de ellos, ¿verdad? Para nosotros es una satisfacción también que jugadores como Mario, con mismo Milton, que también está haciendo, por nombrarte algunos, ¿verdad? Que están teniendo rendimientos muy buenos, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Entonces, eso también nos da una tranquilidad y una felicidad también a nosotros como cuerpo técnico, ¿verdad? Que los que vienen acá muchas veces sacan lo mejor de ellos acá al club, y eso es muy importante, habla un poco también del trabajo que estamos haciendo nosotros. Bueno, seguiremos hablando otro audio. Buen momento de Guaireña, son las cosas que hay que aprovecharla como hombre de fútbol. Sabe muy bien, viene un parate, se reanuda el 13 y a seguir en este campeonato con partidos seguidos. Así mismo, Arturo, muchas gracias y bueno, ojalá Dios quiera que sigamos por este camino y podamos terminar de la mejor manera este torneo de apertura. Chao, gracias, Troadio. Un abrazo, señor. Adiós, gracias. Ya volvemos. Troadio Duarte. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pago de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí pago con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de La Sobera. Amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebio Casi, R.I.2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Sebastián Ferreira viajó para el partido ante Corea ya, porque contra Japón creo que va a ser muy difícil. Sí, ya quedó fuera. Quedó fuera. Le salió negativo Sebastián Ferreira en el test. Sí, y hay varios jugadores que van directo a Corea. Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Iván Casal y Matías Villasandí. Ellos no están a disposición para Japón. ¿Cómo te va, Mario? Buenas, ¿cómo estamos? Un gusto. Bueno, Mario Otazu, estamos hablando con Troadio Duarte. ¿Conoce de informaciones de algún interés de equipos o de clubes para el segundo semestre? ¿Formalmente hay algo o tenés algún ofrecimiento? Formalmente hablo, ¿eh? No, la verdad que todavía yo no tengo nada formal. Estoy esperando también a ver qué me dice mi representante. Le está llegando también en estos días y para poder reunirme con él. Diego Serrat, ¿y tu representante? Sí, así mismo. ¿Vos hablaste con él? ¿Se intercambiaron comentarios o no? ¿WhatsAppeando, por ejemplo? Y la verdad que profundamente todavía no, ¿verdad? Pero de que hay rumores, sí, ya me contó, entonces tampoco desesperarnos por eso, ¿verdad? Creo que hay que tomarlo con calma y tomar una buena decisión también. Aparte ya tenés tu recorrido, voy a saber cómo es el tema. Claro, así mismo. Eso ya te favorece ahora. Claro, hay que estar tranquilo en esas decisiones y bueno, tratar de decidir de la mejor manera. Mario, me dirás sí, no puedo responder. ¿Vos recibiste algún llamado de algún técnico que te dijo, mira, pensamos en vos o no? Fuera de tu equipo, lógicamente estamos hablando de una probabilidad afuera. Y la verdad que no no recibí ninguna llamada de nadie y tampoco no tengo nada que ocultar de eso. Bueno, entonces en ese sentido está bien Guaireña, eso se siente en vos. Claro, hasta ahora mentalizado en lo que es Guaireña y seguir trabajando para esperar algún llamado de algún lugar. O si no, seguir trabajando para eso. Mario, ¿a quién pertenece el pase hoy día? ¿A vos o a algún club? No, el pase es mío. ¿Y el contrato con Guaireña es hasta fin de año solamente?
hasta fin de año. O sea, por ejemplo, si algún equipo te quiere ahora en la clausura, tiene que pagar, imagino que ahí dentro del contrato una cláusula de rescisión y así podés salir, ¿verdad? Sí, así mismo, hay una cláusula que deberían de pagar si tendría que sacarme antes. De afuera, algo que te hayan comentado, algún sondeo, porque imagino que dentro de la expectativa está como prioridad, si es que se puede dar el paso al exterior, darlo ahora, ¿no? No, y claro, la verdad que sería bueno dar ese paso, ¿verdad? Que venía buscando. Entonces, o sea, yo personalmente todavía no tuve ningún sondeo de ningún lado, entonces, por eso como le expliqué recién a Arturo, estoy esperando también la llegada de mi representante para poder reunirme con él. Bueno, seguiremos hablando, Mario. Gracias por tu tiempo, muy amable. A ustedes, muchas Gracias, Mario Tazú. Ferro Parecía, con garantía de calidad y en todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artica, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Cómo te va, Marcelo Tigarriba? ¿Cómo anda, Chelo? Buen día. Buen día, Arturo, ¿cómo estamos? Un placer hablar con vos siempre. Gracias, gracias. Contanos este parate en Sudamérica a título personal, ¿cómo te viene a vos y cómo le viene al equipo? Y nos viene bien en el sentido para recuperar a los compañeros que venían un poco tocados. Y sobre el parate, creo que es un parate bastante con respecto a cómo se venía jugando partidos de seguido, y después apenas culmina el torneo se tendría nada más que una semana de pausa, según tengo entendido. No, pero hablamos ahora, hasta el 13 de junio no hay fútbol, acá oficial. Y sí, es un parate largo donde nosotros teníamos varios compañeros tocados, como en el caso de Rodrigo, Fernando Godoy también, Rodrigo Castro, que había sufrido una lesión también en el último encuentro. Entonces nos sirve para recuperar a los compañeros que venían lesionados, ya que somos un plantel no muy frondoso donde necesitamos de todo. Entonces nos viene bastante bien este parate también para trabajar lo que pretende el cuerpo técnico, porque de que llegaron tampoco tuvimos una semana larga para poder por ahí plasmar lo que él desea. Así que en ese sentido creo que nosotros a nivel grupal nos viene bastante bien. ¿Cómo está vos en Sol hoy? ¿Partido más seguido? ¿Te hace bien? ¿Jugás donde querés estar en la función de equipo? Y bastante bien, por suerte estoy teniendo la continuidad que pretendía, sentirme importante, jugar todos los encuentros, no he saltado ningún encuentro de lo que va de mi llegada, así que contento por eso. Y nada, como había dicho, el jugador necesita jugar, sentirse importante, y en ese sentido creo que lo estoy logrando. Estoy disfrutando sobre todo, que era lo más importante. Entonces, por ese lado, muy contento, Arturo. Compañeros. Marcelo, Rodrigo Rojas, ¿cómo está? ¿Él ya está entrenando normal o tiene todavía días de recuperación pensando en el 13 de junio? Rodrigo viene ya entrenando de a poco, haciendo algunas partes con el plantel. Está en la última etapa también de su rehabilitación, así que nuestro capitán es el referente, es un jugador importantísimo para nosotros, así que yo creo que esta semana culminaría su etapa de recuperación, y después la siguiente semana ya estaría entrenando normalmente. Y hoy, mirando que jugaste en varios puestos, en Sudamérica jugaste por fuera, jugaste de interior izquierdo en el doble 6, ¿dónde te sentís más cómodo, Marcelo, en la actualidad, en este momento de tu carrera? Y de interno por izquierda, por ahí donde me sentí bastante bien, donde tengo mucho contacto con la pelota, también te da mucha más posibilidad de pisar el área rival, pero igual jugando de doble 6, jugando por fuera, tampoco es como que me siento bastante incómodo, porque trato de
tener bastante contacto con el balón, entonces cuando tenés más contacto con el balón tenés mucho más confianza, adquirí también eso, entonces me siento cómodo por ahí. Los resultados por el momento no se nos estaba dando, pero ahora yo creo que de una victoria y después del último empate también, yo creo que es el momento. Ahora tenemos 5 fechas importantísimas con rivales directos que están también en la zona de abajo. Así es, por ejemplo, 12 de octubre, que van a enfrentar al que viene. Sí, nos quedan 12 de octubre, después nos queda General Caballero Mallorquín, nos queda todavía Ameliano, Tacuarí y Libertad. Entonces son rivales directos, pensando también en el tema del promedio y también tratar de sumar el mayor punto posible para tratar de terminar arriba, porque creo que dentro de todo también tenemos un plantel bastante bueno, donde sí se nos cayeron bastante lesionados, y sobre todo tuvimos varias expulsiones donde gran pasaje del partido habíamos jugado con 10 hombres del primer tiempo. Chelo, lo último, y no lo tome a mal la pregunta que te hago solamente para informar correctamente. ¿Vos le hiciste algún reclamo económico de deuda a Olimpia? Sí, lo está manejando Gerardo Acosta eso. Gerardo Acosta. ¿Y qué te dijo Gerardo Acosta con relación a eso? ¿Ya le preguntaste qué pasó? Sí, ya había salido la resolución, y después creo que me había dicho que se había estancado un poco en la APF, porque fue vía APF, y creo que en esta semana estaría saliendo nuevamente la resolución final por el tema para abonar. ¿Cuál es la resolución? Enseñanos lo que te dijo Gerardo, que vamos a tratar de hablar con él. ¿Qué te dijo? ¿Cómo es? Lo que tiene salida resolución donde Olimpia me tendría que abonar la deuda que tiene conmigo nada más. Ya es la resolución final. ¿Y se puede saber la deuda o querés mantenerte en reserva? No, Gerardo lo está manejando él. Y vos te ibas por buenos términos con Olimpia reclamando el dinero, y como no tuviste otro mecanismo que hacerlo a través de tu abogado. Sí, exactamente. En su momento traté de comunicarme con todos. Sí, con el único que por ahí podía hablar y hablaba siempre era con Ronaldo Almirón, con cual tengo una muy buena relación. Y la opción era que ellos me paguen como ellos puedan, como quieran, de la forma que ellos pudieran o quisieran. Y nunca tuve retorno, entonces uno también pelea por sus haberes, por lo que trabajó, entonces tuve que hablar con Gerardo, con cual también he trabajado siempre, y nada, se tomó esa determinación, así que nada, ahora está todo en manos de Gerardo. 4 meses de atraso, de no pago. Sí, 4 meses. 4 meses. Chao, Marcelo, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, un abrazo. Igualmente a vos, Chelo Stigarribia. Gerardo Acosta, ¿cómo te va, doctor? Buenos días, Arturo. Un saludo para vos, tu audiencia. Bueno. Gerardo Acosta, ¿qué pensás de la renuncia de la ministra de la Secretaría de Deportes? Y fue una sorpresa para mí, porque yo estaba conversando con ella inclusive de temas de la Federación de Atletismo unos días antes, pero bueno, ella tendrá sus motivos, yo creo que los explicó, y Diego, que le suplanta, es una persona que conocemos todos y que estamos seguros de hacer un buen trabajo también. ¿Se llega a tiempo? Sí, para los Juegos. Sí, el 80% de las instalaciones deportivas ya está terminada. Eso es lo que la gente nos dice. Hay instalaciones que se están haciendo, pero el 80% de la infraestructura ya existe hoy. O sea, hoy, por ejemplo, si quieren hacer atletismo, que es mi deporte, hoy nosotros podemos hacer atletismo. Tenemos todo para hacer atletismo. Está viniendo material nuevo para tener todo nuevito, de paquete con el moño, pero si hoy se hace falta hacer atletismo, hoy atletismo se hace. ¿Te dijo la ministra porque se fue la ministra? ¿Cómo? ¿Te dijo la ex ministra Fátima Morales porque se fue? Yo no hablé con ella. ¿Por qué no hablaste con ella, doctor? Y porque no hablé con ella, no le pregunté. ¿Y cómo era tu relación con la ministra? Bien. ¿Vos no, te incomodó que no te haya dicho a vos me voy? No, porque a nadie no le dijo, no, es una cuestión, ella es la ministra, porque le va a tener que estar rindiendo cuenta. Yo no dije rindiendo cuenta, doctor, qué difícil, estamos charlando, te puede hablar, te puede decir cosas.
Estaban en el, No, estaban en el proyecto, No. doctor, por eso nomás. No, yo no sabía, a mí me tomó sorpresa. Te tomó de sorpresa. Doctor Gerardo Acosta, Chelo Tigarribia reclama 4 meses de atraso salarial. No, fueron 2 nomás. 2 meses. Ya está ya está la condena, los bajos son 2 o 4. Bueno, pero lo cierto es que ya hay una resolución de la APF y si para este viernes no tenemos novedades vamos a tener que pedir disciplinario. 4 meses nos dijo Chelo. Enseñanos qué significa Puede ser. disciplinario. Enseñanos, doctor Gerardo Acosta. Cuestiones Lo que técnicas. el viernes le vence el plazo al Club Olimpia para hacer el pago y si no hace el pago vamos a pedir que vaya a disciplinario para que le apliquen una multa, pérdida de puntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a pedir pérdida de puntos para Olimpia si no paga? Sí, Doctor, el viernes vence el plazo. Estamos conversando con la gente de Olimpia, pero todavía no tenemos una respuesta. ¿van a pedir pérdida? Entonces, ¿O piden o eso se Llega aplica viernes, directamente? no, se pide, tiene un procedimiento otra vez, hay un plazo de gracia nuevo, no es automático. Así que vos, Gerardo Acosta, va a pedir que Olimpia pierda los puntos. No vaya a decir así. Y vos dijiste, no Yo dije hago yo. mi trabajo. No, yo mi trabajo nomás, yo defiendo los intereses de mi cliente, él quiere cobrar y yo utilizo todos los mecanismos jurídicos para que él pueda cobrar. Son 4 meses, nos dijo Chelo, doctor, ¿eh? Sí, puede ser que sean 4 meses. No es lo que nos dijo. ¿Y el viernes qué va a pasar? Vamos, si no logramos el cobro, vamos a iniciar el procedimiento disciplinario. Y eso primero se gestiona por las buenas, como se dice. Y estamos hablando, yo estoy hablando permanentemente con el abogado del Club Olimpia, ¿Y qué te el dice? abogado interno del club. ¿Qué te Y dice? me dice que depende de una conversación con el presidente. Tenemos conversado todos los términos, pero falta que el presidente le dé el ok. Pero Olimpia paga como puede. Tampoco le vaya a pedir que te pague todo al contado. No, es también una suma muy, muy elevada. ¿Cuánto, doctor? Si Chelo no te dijo, no te voy a poder decir yo. ¿Eh? Si Chelo no dijo, Si él no Chelo puede no te decir. dijo, no, yo no te voy a Pero decir. vos sos el abogado, puedes decirnos. ¿Cuál es el problema? Pero si sos no, abogado? yo no tengo autorización de mi cliente para decir los montos. Qué difícil, doctor Gerardo Acosta. Y lo... Entre 60 y 80 mil dólares más o menos un cálculo, imaginando, puede ser, doctor, 4 meses. Más o menos, está bien tu cálculo. Está perfecto, muy bien, Víctor. 60, 80 mil dólares. ¿Y ustedes quieren en cuántas cuotas? Si te dice Olimpia, te vamos a pagar en 26 cuotas, 30, ¿qué haces? En una. Espera un ratito, doctor, por favor. Dijo Cardona, nosotros vamos a cumplir la medida. No estoy defendiéndome como abogado de Cardona, no lo tomes así con el debido respeto. Vamos a pagar como En podemos. una. No, La parece... instrucción de mi cliente es en una, y si no, disciplinario. Espera un ratito, doctor Gerardo Acosta. No, vos te pones muy nervioso, doctor. No me estoy poniendo nervioso. Te estoy diciendo, si dice Cardona, vamos a pagar, decirle al doctor Gerardo Acosta que vamos a pagar en cuotas, pero vamos a cumplir. Vos no querés, vos querés de uno, los 60, 80 mil. No, yo no. Mi cliente, De una, en una. en una Hay cuota. Una condena. ¿Eh? Hay una condena. Hay una condena. Hay una condena a pagar. ¿Y hace cuánto que viene de todo, doctor Gerardo Acosta? Y la resolución debe haber salido hace como 1 mes y medio, 2 meses ya. ¿Y encontraste respuesta? Por eso dice Chelo, quiero cobrar al contado. Y las propuestas siempre fueron insatisfactorias y ahora con la resolución en la mano es en una cuota. Vos leíste lo que dice la resolución, ¿qué va a decir? La resolución dice que tiene que pagar el Club Olimpia, eso es lo que dice. Pero vos sabés el viernes qué va a pasar. Y el viernes si no paga, nosotros tenemos que pasar al siguiente nivel, que es pedir el procedimiento disciplinario contra el Club Olimpia. Y ahí vos pedís Por pérdida la de falta de puntos, pago. en la nota, vos haces la redacción Sí. y podés decirnos qué va a decir tu redacción, tu literatura, tu Que no se escrito. cumplió y que no se cumplió y que solicitamos la aplicación del artículo pertinente del Código Disciplinario. ¿Y ese código disciplinario habla de pérdida de puntos o multa primero? Habla de pérdida de puntos. Y no Multa primero y después pérdida de puntos. ¿Y cuánto es la multa, doctor Gerardo Acosta? Eso sí que no sé, ahí no me acuerdo. ¿Cómo que si vos sos especialista en la materia? No, pero no tengo en la cabeza de cuál es la multa que se establece para esa falta. Es que multa, pero no me acuerdo si es proporcional a la deuda o si es un monto fijo, eso no me acuerdo. La multa la cobra la APF finalmente. Doctor Gerardo Acosta, entonces hasta el viernes Chelo Tigarribia, si no, ya sabe Olimpia qué hacer, sabe vos qué hacer. El tema de los asistentes ganeros, ¿cómo quedó doctor Gerardo Acosta?
El lunes se vence el plazo de Olimpia. ¿Y le estamos la misma? No, en ese caso es la primera sanción es prohibición de contratar por hasta 3 periodos de transferencia. ¿Cuánto tiempo abarca eso? Y sería este periodo, enero y el de julio, agosto del año que viene. ¿Quiere decir, doctor Gerardo Acosta, que hasta cuándo tiene Olimpia para pagar los asistentes de Garnero? Lunes. ¿Y cuánto? Ese sabe, ese no puede decir. ¿Cuánto es? $200.000. No, tampoco son, porque son, acuérdense que es solamente 6 meses de incumplimiento, 5 meses de incumplimiento nomás lo que se demandó. No se demandó todo porque no están vencidos los cheques y cosas así. 5 meses de incumplimiento nomás. Y también de una, ¿vio? De contado, la plata. Claro, sí son 5 meses nomás. Estamos hablando del incumplimiento hasta noviembre del año pasado. Y después está todo el incumplimiento de diciembre del año pasado, enero de este año, febrero de este año, marzo de este año, que todavía ni siquiera se reclamó, que vamos a empezar a reclamar, pero es lo mismo, estoy en conversaciones y muy probablemente antes del viernes esté todo arreglado. Pero entonces aceptan en cuotas. No, la parte que se demandó tiene que ser contado, lo que pasa es que hay una deuda también futura que eso sí se puede arreglar en cuotas. ¿Qué quiere decir deuda futura, doctor Gerardo Acosta? Y que nosotros demandamos la deuda solo hasta el mes de noviembre del año pasado. Son 27 cuotas que tenía que pagar el Club Olimpia, creo que pagó 5 o 6 cuotas. Demandamos hasta noviembre del año pasado y lo mismo ya están incumplidas la cuota de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y hoy se incumple la de mayo. Así que no nos va a decir la cantidad. No, jamás. Jamás, sí. Así pienso como abogado, no va a decir cifra. No voy a decir la cifra, no tengo que revelar cuestiones de mi cliente. No te voy a decir. ¿Conoces esta voz? No te voy a decir. ¿Quién es? Conozco esa voz. ¿Conoces? No te voy a decir. Ahí te pusiste nervioso, doctor. Y sí, porque me preguntaste 10 veces, parecía que creías que iba a caer en la trampa y terminar diciéndote. No te voy a decir. Eso. Doctor, qué difícil cuando no hay Olimpia, no tiene dinero. Vos sabés muy bien. Dice, nosotros podemos pagar como podemos, dijo Miguel Cardona. Y viene una de Chelo hasta el viernes, hasta el lunes la de los asistentes de Garnero. Y dijo una vez que hay que formar fila y para cobrar. Bueno, vamos a formar la fila. No, yo un día le dije, sí, había que formar fila. Sí. Es sentido figurado nomás, doctor. Sí, y vamos a formar la fila. ¿Y otro caso, doctor Gerardo Acosta? Tenemos algunas cosas. Vecinos, no, doctor, queremos, somos periodistas. ¿Otro caso? Tenemos alguna demanda con Cerro Porteño y con algunos clubes del interior, de Deportivo Iteño. ¿Qué caso de Cerro? ¿Caso de Cerro? No, no hay que estar arreglado. Y dos jugadores. 2 jugadores que ya no están más en el club. ¿Quiénes son? Y 2 jugadores con sobrenombres de animales. ¿Con sobrenombres de animales? ¿Pájaro? No. ¿Quién es? Que es un programa de preguntas y respuestas, ¿Qué programa? ¿Qué el doctor Gerardo Acosta? ¿Con nombre de pájaro? ¿De animal? No, pero ¿hace cuánto pasó esto, doctor? Y son jugadores de hasta el año pasado. Oscar Ruiz es uno. No. Pero tienen apodo. Cureí. ¿Y quiénes son, doctor Gerardo Acosta? Entendeme en la edad que tengo. Yo que ya soy leca, doctor. No puedo, yo no te puedo revelar, pero bueno, tenemos 2 ahí también, 2 demandas. Y hasta el año pasado jugaron, veo. Sí. Esperan, pues hasta el año. ¿Puesto, doctor? No, ya te voy a decir todo. Conejo, Benítez. ¿El Conejo Benítez cuánto? Sí. No, ¿cuánto nunca dio? ¿Cuánto no dio? Pero Cerro ya sabe, ya recibió todo el apercibimiento de pago, ¿cómo se llama? Esas son demandas ordinarias, esa es la justicia ordinaria. Tenemos 2 ahí. El Conejo, uno de ellos. Buenas noches, queridos conejos. Ese es uno, ¿verdad? Sí. ¿Y el otro, doctor Gerardo Acosta, quién es? No te voy a decir. ¡Perana! El otro, doctor. Y otro jugador. Y deciden a quién es, doctor. No puedo, si vos no te estoy dando todas las indicaciones y no te estás acordando del otro. ¿Quién es? Topo Cáceres.
exactamente. Ah, entonces el conejo y el topo. El topo, ¿cuántos meses de atraso el topo? Ya no me acuerdo, fue una vez unos cheques, era ya un arreglo y otra vez los cheques no se pagaron, entonces tuvimos que demandar, lastimosamente. Entonces, que vos, en representación del topo Cáceres y el conejo Benítez, demanda a Cerro por incumplimiento de pago. Sí. Es así técnicamente, doctor Gerardo Acosta, ¿verdad? Sí, son los juicios ejecutivos por los cheques. ¿Y hace cuánto? ¿Y los cheques dónde están? Los cheques tienen los jugadores, ¿No pudieron cobrar? no pueden cobrar. Y ese Cerro, otro caso, doctor Gerardo Acosta, ya que estamos. Y eso es todo lo que tenemos. Ya lo con el Deportivo Iqueño, todo no sé si te interesa el Deportivo Iqueño, tenemos 3 o 4 con el Deportivo Iqueño. ¿Y ya qué? no tienen los nombres, pues, manejan mis compañeros acá al estudio. Sí, son varios ustedes, pues la cosa así, vos manejás de acuerdo a la categoría de los clubes. No, vaya, soy malo. Y así está diciendo, como No, diciendo, ¿qué me le va a importar a compañero ustedes? del equipo. El portiviteño, eso maneja mi buffet. Yo manejo Olimpia, manejo Cerro. Esa es tu vida, doctor, ¿verdad? No, lo de Cerro también manejan ellos, que acá nos dividimos. Yo hago lo que es APF, lo que es FIFA y los otros, o APF, y la justicia ordinaria se encarga a otro abogado, pues está todo hacemos un trabajo juntos. Y bueno, doctor Gerardo Acosta, ¿qué era qué otro manejaba él? Maneja mucho. ¿Qué otro? Ahí nomás vio, doctor, por hoy. Por hoy ahí no. Hasta ahí nomás. Pero hay más, ¿verdad? No, hay poco, está complicada la situación, la crisis. ¿Te duele a vos cuando tenés que irte a hablar? Te dice, doctor, ¿por qué hacer esto, doctor? Te llaman los abogados, tus colegas. Mira, yo tengo muy buena relación con los abogados, los clubes, porque yo finalmente hago mi trabajo y ellos hacen su trabajo. Y como siempre se dice, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Siempre y cuando podamos llegar a un arreglo razonable, se tratan de evitar los pleitos. Eso es así. Pero si no se puede, cada uno tiene que hacer su trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién debe más hacer su topo por el topo o por el conejo, doctor Gerardo Acosta? No me acuerdo. Vos no te acordás porque no te querés acordar nomás. Y no, realmente no me acuerdo. Creo que es el topo, pero no me acuerdo. Vos sabés eso. No estoy seguro. Bueno, chao, doctor. Chao, hasta luego. Adiós, doctor Gerardo Acosta. Hasta ahí te puedo decir. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Iniciar tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro de Leumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del Leumático. Farmacias Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres: cofre todoterreno, diversión, relax familiar y cofre hogar. Por cada 30.000 guaraníes de compra accesa a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes generas doble cupón. Entérate más en las redes sociales en Farmacias Catedral. Además de cuidarte, amamos premiarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269, refrescante, cremosa y con la medida justa, a 3.500 guaraníes. ¿Cómo te va, Julio Jiménez? ¿Cómo andás, Julio? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Bien. Vos sabés que hablando con Chelo, dijo Olimpia nos debe 4 meses, hablamos con Gerardo Acosta, su abogado, y hay como un tiempo hasta el viernes. ¿Cómo manejás como asesor jurídico Olimpia el tema de Chelo, Julio? Es correcta la información. Nosotros vamos a pedir se va a interponer un recurso aclaratorio contra esa resolución porque no establece plazo y existen algunas cuestiones técnicas en el medio, y si eventualmente va a correr, sí, la deuda está, van a tener que determinar el plazo de pago, y bueno, esas son las condiciones de ese caso puntual. Vos sabés, Julio, que hablando con Gerardo Acosta le dijimos si puede pagar en cuota, porque dijo Cardona, vamos a cumplir de acuerdo a cómo podamos pagar, y que Chelo le dijo quiero contado. Realmente estuvo ajeno a esa negociación. Hasta el momento no sé. No, pero puede ser. No, eso te cuento lo que dijo Gerardo Acosta, que le dijo Chelo. Contado, son 60, 80 mil dólares, ¿verdad? 60 mil dólares. 4 meses, doctor. Perdón, Julio. No sé cuántos meses son, pero son 60.000 en total. Sí, dijo Chelo, son 4 meses, por eso te preguntamos. Quiere decir que son 15 mil dólares por mes lo que ganaba.
¿Y sí? ¿Y sí? El cálculo es fácil. 15, 15, 15, 15. ¿Cómo van a pagar, Julio? Y cuando tengamos Pero si ustedes no tienen... con la moneda de la deuda, pero hasta el momento vamos a buscar la forma de cómo honrar las obligaciones y bueno, seguir buscando el acuerdo que pueda ser más satisfactorio a ambas partes. Dice Gerardo Acosta que aplicar lo que dice el tribunal, hasta pérdida de puntos, dice, si el Olimpia no cumple. Y sí, vamos a tener que lidiar con ese problema, así mismo. ¿Y cómo se vive así, Julio? Explícanos, contanos. ¿Cómo qué? ¿Cómo vos podés vivir como asesor jurídico? Si Olimpia no tiene, ¿qué es lo que Olimpia tiene? ¿Cuánto es lo que vos podés? ¿Cuánto dispone para pagar? Y realmente yo no estoy en lo que es la parte financiera del club, pero si hay que pagar y se corre el riesgo de perder puntos y vamos a tener, eso de alguna forma nosotros veremos honrar esa deuda. ¿No le llamaron a Gimnasia de Grima para decirle paguen, no lo de Ramón Sosa porque en Olimpia necesitamos porque nos están demandando, pidiendo dinero? Por supuesto que sí, se está haciendo esa gestión y se hace esa gestión de cobro todo y cada uno de los días, ¿no? ¿Y cómo hacen con Ramón Sosa el Gimnasia? ¿No pagan? ¿No pagó nada todavía? No pagó nada todavía. ¿Y por qué no le cuentan lo que está pasando para que puedan entender? O van a decir, ese es el problema de ustedes, no nuestro. Y realmente a nosotros el por qué no nos importa, queremos que paguen, ¿verdad? Y nos están pagando y eso ya se demandó y bueno, nosotros tomamos el curso legal y en este caso somos actores, ¿verdad? Finalmente somos actores y no demandados. ¿Quiere decir que eso ya está en manos de FIFA? Sí, señor. Más de $500,000, Julio. $500,000. 500,000 redondito. Sí, entiendo que sí. ¿Y otro dinerillo, como diría Menchi, que quieren cobrar? Por el momento que yo tenga conocimiento no hay nada en puerta. Quiere decir que lo único que Olimpia reclama hasta ahora tiene para cobrar 500,000, después todas son demandas, deuda, hay que pagar. Sí, de lo que yo tenga conocimiento sí. La cuestión administrativa de ingresos del club escapa en mi jurisdicción, mi querido Arturo. ¿Y el caso de él, cómo quedó Eli González? Es el más preocupante de todo. Sí, igual. Ese caso está resuelto, definido y decidido y ya existe una obligación de pago de que hay tiempo hasta diciembre, como te dije todas las veces que me llamaste. Está muy bien. Eso que vaya a la selección nacional implica jerarquía y que puede ser transferido o no. ¿Ustedes no piensan eso? Sí, es una opción. Nosotros lo que consideramos es que él viene muy cansado, pero siempre que haya que aportar a la selección, el Club Olimpia en forma institucional está abierto. Bueno, el tema de los asistentes de Ganero, decía Gerardo Acosta, hasta el lunes. Sí, así mismo. ¿Cuánto dinero Julio? Eso no me acuerdo bien. No te querés lo acordar, ¿verdad? Gerardo Acosta tampoco quiere acordarse. No. Yo te cuento todo lo que sea tú, si no hay nada que contar. ¿Pero cuánto? ¿Supera $100,000, $150? No supera, creo que no supera. Pero lo que pasa es que son dos reclamos. Yo creo que es más o menos 80, pero habían obligaciones a vencer, no sé, no me acuerdo bien. Era mío. Bueno, quiere decir que 60 el de Chelo y serían 80 los asistentes de Ganero para el lunes. Uno viernes, el otro lunes. Sí. Pero entiendo que son jurisdicciones distintas. Creo que los asistentes de Ganero son jurisdicción FIFA. Ah, FIFA. Bueno, pero en ambos casos hay que pagar, ese es el tema. Sí, claro que hay que pagar. Y bueno, Julio, agradecemos toda la información que nos podés brindar. No queremos que se vayan sumando desde afuera, preguntas, porque vos conocés muy bien la casa y lo que pasa adentro. El tema es que si no preguntamos, uno nos va a decir si hay uno nuevo. No, hasta el momento no hay nada nuevo. No, nosotros no estamos para esconder nada, Arturo. Siempre abierto a cualquier información que podamos aportar a disposición. Ya nos dijiste una vez, enumerando cuántas son las deudas y vos tenés que enumerar hoy, gente que reclama. Y habíamos dicho, más o menos, eran entre 10 y 12 millones de dólares lo que está vencido en FIFA. Ese es el objetivo para diciembre, enero. ¿Y la cantidad de demandantes? Cantidad, ¿no? De monto. Y era algo como 12 más o menos. ¿12? Sí, por ahí. Y bueno, ¿y los ingresos? Son los que están ya con juicios terminados, ¿verdad?
Y bueno, ¿qué más se agrega, Julio? Perdóname tantas preguntas que uno hace, pero uno tiene la curiosidad de saber cómo se puede manejar ante tanta crisis económica. No hay dinero y hay que pagar, se la corta el tiempo. Y se maneja con trabajo y paciencia, como lo venimos haciendo. Y hay gente intransigente que te dice, no, nosotros queremos, Chelo, ponelo, contado, los 60.000. Claro, no le llamaría intransigente porque están en su derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero eventualmente nosotros vamos a mostrarnos abiertos, vamos a ver la forma, vamos a dar la cara, vamos a ver la forma de pago que podemos honrar satisfactoriamente sin mentirles, ¿verdad? Y bueno, si se puede bien, o si no, veremos cómo vamos caminando en esta senda de solución de problemas, ¿no? ¿Y Churrito Colmán $40.000? No sé. Pero Churrito reclamó, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, no me acuerdo el monto. Ay. Pero vos sabés que es así, 40.000. Bueno, ¿sabés que reclamó? Sí, no me acuerdo el monto, sí, reclamó. En su momento habíamos hablado de $40.000, Julio. Sí. ¿Y quién es su abogado de Churrito Colmán? No sé, no me acuerdo. ¿Cómo está el tema de Brian Montenegro? ¿Cuándo viene? Se está trabajando ahora mismo sobre ese tema. Ahora mismo significa que tenés la última información, Julio. No, señor. Se está trabajando en el día de hoy porque entiendo de que la opción de compra no van a hacer uso de la opción de compra, de que el jugador viene, hay que ver cuándo viene, en qué condiciones, todo eso. Ocurre que no quieren que enfrente a Olimpia, pero Goyaniense no quiere. Si le libera ahora juega ante Olimpia, ante su equipo. Eso es lo que se está viendo, ¿verdad? Es que porque yo de todas formas creo que no estaba jugando de igual forma. Ya sé, pero ¿y vos crees que se le... Pero lo que se está trabajando con el club. ¿Se le libera? No, el vence el 30, ¿verdad? Antes no se le puede liberar. ¿Y Diego Torres? Huito Fernández es el otro que vence. ¿Y Diego Torres no sé en qué condiciones está su... Para jugar por Olimpia, digo. Sí. No, en realidad no sé la situación de Diego Torres. Pero... Me agarraste de sorpresa. Te agarré de sorpresa, pero sí lo de Huito Fernández, sí. Ya está. Ayer lo tuvimos acá en la radio. Huito igual, vence el 30 también. Y bueno, gracias por este tiempo, Julio, muy amable. Un abrazo. Adiós, igual. Julio Jiménez, asesor jurídico. Vuelve a Tupi la fiesta de descuentos más grandes del país. Del viernes al domingo vas a tener descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial el viernes de 7:30 a 20 horas, el sábado de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. O hace tu pedido en la web tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Anoche hablamos con Gustavo Morini, le agradezco mucho la deferencia, fue anoche. Le llamé, le dije podemos coordinar para hoy sin ningún problema, dijo Gustavo Morini, técnico de Curitiba, que anda muy bien el Curitiba, viene de ganar la Botafogo 1-0, está cerca de la punta. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer hablar contigo y con la audiencia. Igualmente, Gustavo, está pasando un buen momento Curitiba. Contanos cómo haces, bien, eso te da tranquilidad a vos, tu cuerpo técnico, bien, ¿no? Sí, bien Arturo, estamos en un campeonato bastante peleado por todos los sectores, las puntuaciones no se escapan mucho desde el primero hasta el 10º, 12º más o menos, y estamos pasando un momento bueno a nivel local específicamente, porque nuestro partido de local este año hemos ganado todo desde el estadual hasta aquí la Serie A, y nos está costando un poco de visitante, más estamos trabajando para que también podamos hacerlo. ¿Cómo lograste esto en el mercado brasileño, en el Coritiba? ¿Cómo llegaste a este excelente momento, Gustavo?
Y bueno, es un trabajo que se inició hace 1 año y medio ya, con momentos muy difíciles por lo que estaba viviendo el club. Y también la directoría allá, que son los directivos principales, mantuvieron nuestro trabajo, creyeron, y empezamos a formarlo desde abajo, ¿verdad? Con altas, bajas. El primer año no fue mal en el estadual, por ejemplo. Este año ya salimos campeones nuevamente, después de 5 años. Estamos consiguiendo objetivos importantes a nivel de partidos ganados, de una estructura de juego que se impuso no solamente en partidos de equipo de igual a igual, por ejemplo con Mineiro, que se habló mucho de ese partido de visitante. Nos recuperamos de un 2-0 jugando muy bien todo el partido, con un 2-2, y eso de repente nos da un poco de confianza y nos ayuda a enfrentar los compromisos con más seguridad. Ahora, y hoy estamos en una posición privilegiada, teniendo en cuenta el campeonato que estamos jugando. ocurre que bajar y subir no es muy común. Cuando uno baja, lo primero dice, bueno, ¿qué hacemos con el técnico? Lo tuyo fue, bajaste, si bien es cierto que tomaste el equipo en situación comprometida, y después ascendiste, o ascendió Coritiba. Sí, el proyecto en sí comenzó así, Arturo, justamente como vos mencionás. Ya estaba difícil mantenerse. Yo tomé los últimos partidos de Serie A de ese año y ya empezamos el proyecto nuevo para ascender nuevamente. La verdad que nos fue bastante bien en ese torneo. Tuvimos una secuencia importante de invisibilidad, donde empezamos a ganar y sacamos ventaja y conseguimos el ascenso. Hoy el club se reestructuró totalmente, se hizo una renovación total. Primera vez en la historia que el club consigue 41.000 socios, creo que tiene ahora ya el club. Nunca pasó de los 12.000, por lo que se está generando. Ahora hay un entusiasmo muy grande. En este año nuestro mayor rival, que es el Atlético Paranaense, este año nos fue bastante bien con ellos. Tuvimos 3 partidos, 2 empates y una victoria, el cual nos ayudó a pasar a la final del Paranaense. Entonces, a nivel competitivo e institucional estamos bastante bien. 41.000 socios, sin registro antes, ¿es récord? Es récord, sí, es récord. El club nunca había pasado los 13.000. ¿Eso te hace sentir respaldado a vos? Me hace sentir solamente parte de lo que estamos haciendo, porque lo que se hace en campo se refleja en lo que le llaman la torcida, ¿verdad? Los socios. Claro, eso se refleja en el buen rendimiento. El partido ante Botafogo jugó el Gatito Fernández. Sí. ¿Y cómo fue el encuentro con él? Que está haciendo una gran campaña. La verdad, Arturo, a mí no me tocó estar en campo porque estaba suspendido. Le tocó al Toro Acuña, que hizo de principal, ¿verdad? Y Diosdado Burgos también, que nos acompaña, que hicieron un gran trabajo. A mí me tocó por computadora, por radio, manejar desde ahí. Pero pues, Gatito está haciendo una gran campaña, es uno de los mejores en su posición y su equipo es muy bueno también. Y ganar de local con ese público que vos decís, 41.000 socios, ¿cuánto en la cancha? Esta vez creo que habrán menos de 25.000, nunca tenemos. La gente está yendo mucho, está apoyando bastante, de acuerdo al estado de ánimo también que tienen, ¿verdad? Y el equipo se está comportando. Y hoy estamos en el C4, que le llaman ellos. ¿Por qué Matías Galarza no viajó a la gira, Gustavo? Y o sea que hubo una confusión, creo que llegó tarde al aeropuerto o una confusión de horario con él, por eso no fue. Pero las explicaciones fueron dadas donde corresponde. Sí, señor, así mismo. Que no sé que fue un incumplimiento de una informalidad. Lo que pasó, pasó, ¿no? Un chico joven. No, sí. La verdad que sentimos mucho. Personalmente, justo me llamó también, conversamos y
y aclaramos bien cómo fue la cosa. Bueno, lastimosamente le pasó a Mati que por más que no esté teniendo muchas oportunidades, nosotros la verdad que está en un nivel importante, y seguramente le va a tocar ahora, ¿verdad? Aprovechando que no viajó también, ¿verdad? Y bueno, pero te digo, por eso te hacía la pregunta, Gustavo, estamos con Gustavo Morínigo, que las explicaciones bien dadas como corresponde, que no crean que es una informalidad, a eso voy, que lo que pasó, pasó. No, claro que no, claro que no. No fue informal ni menos de la asociación ni del club. Hubo una confusión ahí, se traspapeló un poco todo y terminó perdiendo el vuelo que lo llevaba a Corea. Bueno, ¿con quién juega ahora el Coritiba? Nosotros jugamos este fin de semana con Ceará, de visitante en Fortaleza, equipo que está en Copa también, un equipo duro, difícil, que el fin de semana le empató 2-2 a San Pablo en el Morumbí. Adrián Martínez, ¿cómo anda? Bien, Adrián está bastante bien, pasó bien el periodo de adaptación, que adaptarse al fútbol brasileño no es fácil, Arturo. Futbolísticamente, técnicamente, el fútbol brasileño está muy avanzado, entonces él llevó su tiempo. En la primera que le tocó ya nos ayudó en el partido justamente contra Mineiro, haciendo un gol y aportándolo de él, y por supuesto empujando en cada entrenamiento para llegar a ser titular. ¿Quieres llevar otro paraguayo? Adrián no es paraguayo, pero ¿te gustaría tener un paraguayo ahí? Claro que sí, claro que sí. ¿A quién propones? ¿O mantenés con reserva algún nombre? No, siempre estoy mirando, Arturo, siempre estoy viendo. Por supuesto que, como con todos, no regalo nada, porque al final lo que nosotros llevamos tiene que rendir, tiene que jugar bien, tiene que tener un justificativo, y soy lo más crítico posible en esa parte, entonces busco siempre lo mejor, pero siempre estamos mirando el mercado. Claro, no te gusta dar nombres por dar nombres, la seguridad que este puede ser, especialmente si viene una sugerencia tuya como técnico. Claro, así mismo. Que no sea que mañana ocurra y dijiste, bueno, ¿qué pasó, Gustavo? Eso no querés, es decir, tener el convencimiento del el que llevas, el que propones, puede ser. No necesariamente por mí, Arturo, sino por el propio jugador y por el jugador paraguayo también, porque necesitamos darle ese valor al jugador paraguayo, que se valorice, que jueguen, que sobresalgan. Ahora vamos a ir a preguntas y respuestas rivales, Gustavo, felicitándote por tu gestión en Coritiba, aunque hay técnicos extranjeros, y vos te sumás a la lista de extranjeros en Brasil, de los técnicos extranjeros. Gustavo, sí. Palmeiras, ¿es tanto así? Sí, es un equipo, uno de los mejores de Brasil. Es un equipo muy organizado, con un sistema específico de juego que le resulta bastante, y que ya tiene a uno de los entrenadores que más tiempo está dirigiendo en Brasil, trabajando y consiguiendo y conquistando cosas, ¿verdad? Tiene un plantel que no, por más que esté ganando copas o torneos, no se relaja, parece no relajarse nunca, y la verdad que es un buen rival. Hoy Cerro enfrenta al mejor equipo de Brasil. Considero que sí, lo dice la tabla mismo, era del Brasileirão, y su antecedente es en el año también, entonces para mí sí es uno de los mejores. No, te pregunto, ¿es el mejor de Brasil? ¿Es el mejor Palmeiras de Brasil? Sí. Hoy sí. Hoy sí. Lo dice Gustavo Morínigo, técnico del Coritiba, el mejor. Ahí están Flamengo, Mineiro, bueno, vamos a ir a ese caso de Palmeiras. ¿Por qué Gustavo? ¿Es ídolo Gustavo Gómez? ¿Forma parte de la rica historia de Palmeiras? Nos decía un colega. ¿Y por qué en la selección no rinde como rinde en Palmeiras, Gustavo? El caso del Central. Sí, Gustavo se destaca muchísimo en el Palmeiras, es un líder, es capitán, tiene un rendimiento
por encima de 6,5, 7 siempre. Y no sé, Arturo, porque es diferente la selección también. Uno está toda la semana, todos los días prácticamente con sus compañeros entrenando y consigue llegar a un entendimiento rápido y pronto. Y considero que esto que está haciendo la selección de tener más partidos, de jugar, de empezar a jugar nuevamente, a equivocarse en estos momentos, a ganar confianza y entendimiento, es lo mejor, ¿verdad? Porque es difícil juntarse todo y jugar. Es muy difícil. Y en un club uno consigue eso. Me imagino que por ahí viene la diferencia. Bueno, Cerro Palmeira está en la fecha, se sabe. Paranaense, que es de tu estado. Contanos, Paranaense, rival de Libertad otra vez. Un equipo muy organizado, equipo que tiene una estructura de juego ya plantada hace mucho tiempo, que no sale ni siquiera en sus divisiones inferiores, todos juegan de la misma manera. Tiene jugadores muy bien preparados. Le costó este año, al comienzo, cambiaron 2 entrenadores. Ahora agarró Filipao, que consiguió un poco darle una estructura no solamente ofensiva, sino más defensiva que lo llegue a ganar partidos. Está levantando mucho. En el campeonato estaba mal en seriedad, ahora está ya creo que quinto, sexto más o menos, teniendo partidos ganados en seguido. Tiene un estadio con césped sintético que le ayuda mucho cuando juega de local, por la velocidad del juego que le da el balón en ese gramado, y tiene jugadores interesantes. Ahora es que yo considero que ganaron mucho más ahora en la parte ofensiva que defensiva. Encontraba a Paranaense un poco más seguro el año pasado, y este año para mí perdió un poquito eso, pero es muy peligroso a nivel de como equipo y ofensivamente. Gustavo, Fernandinho, ¿cómo hace para el fútbol inglés Manchester para Paranaense? ¿Cómo se hace económicamente? Tienen los medios, los equipos brasileños tienen los medios, especialmente estos equipos que están mucho tiempo ya en Serie A, que llegó a la final, la semifinal la final de la Copa de Brasil, que pagan mucho aquí en Brasil, que llegó a la final y salió campeón de la Sudamericana. Entonces los recursos tienen estos equipos, son fuertes en recursos y consiguen traer jugadores que ellos, primero que el jugador seguramente presentó interés y ellos puedan traerlo. Voy a mezclar antes de Goianiense. Dice el ingeniero Carlos Guggiari, saluda a Gustavo Morínigo, dice el ingeniero Carlos Guggiari, preguntarle si él considera, ejemplo, Libertad debería hacer práctica en cancha sintética, dice el ingeniero Guggiari, Gustavo. Ayuda mucho, especialmente en el acostumbramiento a la velocidad del balón. Nosotros, antes de ir a jugar contra ellos o contra Palmeiras, que generalmente tienen los campos sintéticos, hacemos entrenamiento en por lo menos uno, con el tema del balón, de la velocidad del balón, de manejar un poco de eso. Sería interesante, la verdad, hacerlo, porque realmente es otra velocidad, es totalmente diferente, y ellos lo manejan bien, por sobre todas las cosas. Esa es la mayor diferencia. Bueno, un saludo a Carlos de mi parte también. Te envío saludos, ingeniero Carlos Guggiari y Gustavo Morínigo. Hablamos de Palmeiras, mejor equipo de Brasil, decís, y bien parado, posicionado Paranaense institucionalmente, nos está diciendo, ¿no? Sí, generalmente los equipos que se mantienen mucho tiempo en Serie A están bastante bien económicamente. Eso lo llevan a lo institucional, y por eso de repente se ve tanta diferencia, ¿verdad? Porque realmente el fútbol brasileño, no solamente este año, el año pasado fue muy difícil para nosotros.
conseguir el ascenso y la calidad de jugadores que tienen es impresionante. Bueno, y Goianiense, entre los tres, bueno, Palmeiras, Paranaense, para no ser peyorativo, haciendo una comparación que no sé si vendría o no vendría al caso, hablando de Goianiense, donde está Churín, por ejemplo, el caso de Brian Montenegro, que está para volver a Olimpia, Gustavo. Sí, es un equipo que hace poco jugamos nosotros contra ellos. Perdimos ese partido, jugamos de visitante en un campo muy bonito de ellos, una institución modelo a nivel de lo que es estructura deportiva. Es impresionante lo bello que es, lo lindo que es. Un equipo que está en alza, un equipo que siempre se destacó por su solidez. También tuvieron problemas este año a comienzo, cambió de entrenador ya que ya trabajó en la institución y se está asentando ahora. Tuvieron un buen partido este fin de semana también, consiguieron puntos afuera de visitante y es un equipo que como todos tiene sus virtudes y tiene sus defectos también. Churín hizo uno de los goles, el gol contra Inter, perdón, Diego. Sí, Churín hizo contra Inter. Hace bastante que no hacía y apareció en el gol. Sí, contra nosotros entró bien, hizo un buen trabajo, llevó peligro hacia nuestro arco también y ahora consiguió hacer un gol, o sea, estamos en la alza. ¿Qué más sobre Goianiense, rival de Olimpia, Gustavo? No, es un equipo que te digo, tiene sus virtudes y sus defectos, jugadores muy interesantes ofensivamente, defensivamente creo que le cuesta un poco. Me parece que el estilo que Olimpia tiene de presionarlo es lo mejor que puede hacer. Más no puede también dejar muchos espacios porque ofensivamente es un equipo duro, es un equipo que aprovecha cada situación que le da, no necesita muchas situaciones para marcar la diferencia. De cuando estaba en la selección paraguaya de la sub-20, ahí a los que están llegando hoy, ¿qué te hace pensar de lo que habías dirigido, de lo que ya están en primera? Y están o transferidos. Mira, nosotros como grupo estamos muy felices, Arturo. Ya el año pasado en las convocatorias que había teníamos, yo estaba contabilizando que tenía hasta 12 chicos que pasaron por nosotros en diferentes épocas, ¿verdad? Que están en la selección. Hoy incluso hay más, porque se está iniciando un proceso nuevo y está tocando a ellos. Entonces estamos contentos porque en realidad el éxito que se busca en las divisiones menores termina siendo llegar a la selección mayor, generalmente como camada, ¿verdad? Pero como es una selección donde está limitado el cupo, no termina siendo así. Nosotros, por lo que hicimos en las menores, en lo que me tocó a mí ser coordinador y tener las diferentes categorías, estamos muy contentos, muy felices porque vemos que son llamados chicos que estuvieron con nosotros en diferentes campeonatos. Sí, fuiste coordinador general, es verdad. Yo me equivoqué, dije sub-20, no. Fuiste coordinador general. Esas son satisfacciones personales. ¿Citas nombres, Gustavo? Pulpito Duarte, por ejemplo. Vamos a Pulpito Duarte de Cerro. Perdona, tú no te... Pulpito Duarte de Cerro. Sí, Pulpito, que hizo compañero con Roberto. Roberto Fernández de Guaraní. Sí. Brian Ojeda, que ahora está en el Nottingham Forest. Brian Ojeda tiene una historia con nosotros. Brian era extremo derecho. Yo lo bajé, lo puse de volante, porque me parecía que nos podía ayudar. En esa época también nos estábamos necesitando volante, no encontramos tanto. Nos gustó, se quedó de volante y hoy triunfó como volante. Entonces, qué bien. Hugo Quintana. Hugo estuvo con nosotros en la sub-20, ¿sí? Jesús Medina estuvo conmigo también. Alan Rodríguez. Alan, claro, Alan.
Alan le pega bien, está claro. Sí, súper bien. Él era el ejecutor de todas nuestras faltas. ¿Y viste sus goles? Disculpa, Arturo. ¿El gol contra el tiro libre? ¿Contra Olimpia? Sí, feliz por él, porque él tiene esa capacidad. Son satisfacciones personales como coordinador los que van llegando, como diciendo, no nos equivocamos cuando lo llamamos, Gustavo, ¿es así? No, mismo, ahora se me fue el nombre del portero que fue nuestro titular con 15 o 16 años en la sub-17, que está en Portugal ahora. Ese no fue el nombre del... A ver, González, decimos, González, que fue nuestro arquero titular en Brasil en la sub-17. Ángel donde González. conseguimos el quinto lugar y él salió entre los 3 mejores porteros del torneo. Fernando Cardoso. Fernando estuvo con nosotros. O sea, hoy en primera división tenemos muchísimos destacados, la verdad. Fernando Romero Cerro. También. ¿Y qué generan vos esto, Gustavo Morínigo? Y específicamente no mucho, pero sí una tranquilidad de que por lo menos no nos equivocamos tanto, hablamos así siempre, que hoy estén triunfando en sus clubes y tengan una posibilidad en la selección, ¿verdad? Por ejemplo, Matías, que está con nosotros ahora, entonces hay muchos, se hizo un trabajo honesto, se hizo un trabajo bien hecho, conseguimos cosas importantes también a nivel competitivo y una satisfacción que hoy miramos con el Toro, con Lionel, con mis otros compañeros que hoy no están conmigo, que hicimos un trabajo bien para nosotros. El hecho profesional, Gustavo Morínigo, en Coritiba, en lo deportivo, en lo económico, son momentos anhelados por los técnicos, ¿no? Sí, claro, el mercado donde nosotros estamos hoy, sabemos que es difícil. Hace poco me pasó una estadística, uno de mis compañeros allá, brasilero, que el paraguayo, el último que dirigió en Brasil, desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Hoy nosotros como cuerpo técnico somos el tercero en duración en el fútbol brasilero, después de Palmeiras, el entrenador de Palmeiras, y Bragantino, que está hace mucho tiempo. Somos el tercero que más tiempo está dirigiendo a Brasil. Son metas cortas, personales, profesionales que valorizamos, ¿verdad? ¿Alguien te llamó de otra institución para futuro? Creo que sí, creo que llamaron a Regis, que es nuestro representante en este momento. Teníamos nosotros contrato ya con el Curitiba, que ya hizo oficial también el presidente el pedido para renovar nuevamente para el próximo año. Bueno, pero eso significa mejora en todos los órdenes profesionalmente hablando, Gustavo. Te da prestigio, jerarquía y respeto. Respeto, sí, hemos ganado mucho en Brasil a nivel... No, yo no estoy diciendo que te haga millonario, Gustavo, pero una plaza interesantísima. Sí, la verdad que sí. Yo creo que es una de las mejores plazas aquí a nivel sudamericano. ¿Es lo mejor que te pasó dirigir en Brasil hasta ahora en Coritiba? ¿Lo mejor profesionalmente? Ojalá que no, ojalá que sí, que siempre haya algo mejor. No, pero hasta ahora lo alcanzado es irreemplazable. Sí, especialmente si conseguimos nuestro objetivo principal este año, que es mantenernos en Serie A. Ese es el objetivo principal, porque ya el próximo año vamos a estar un poco más fuertes todavía. Pero con la cantidad de hinchas que tiene, de 13.000 fueron a 41.000. Y esto es producto de los resultados, Gustavo. Me parece que ante los resultados, ante la producción, la respuesta de socios. Sí, totalmente. El socio le está gustando mucho el estilo de juego del equipo. Por supuesto, ganar los partidos, conseguir pequeños objetivos que tenemos. El cambio de postura que está teniendo el club a nivel futbolístico e institucional es muy bueno. Es un club muy grande que está resurgiendo y
bueno, eso atrae bastante. Bueno, Gustavo, charlando de todo un poco contigo, gracias por este tiempo para hablar lo tuyo, del Coritiba, de los paraguayos, cuando era coordinador en la selección, de lo que hoy ya están siendo figuras sus respectivos equipos, y el tema de un análisis, de un mirar cómo y de qué manera están hoy Palmeiras, Paranaense y Goianiense, rivales de equipos paraguayos. Un saludo a tus compañeros del cuerpo técnico, Gustavo, gracias por tu tiempo y muy amable, Gustavo. A vos, Arturo, por la comunicación. Quiero dejar en claro que a veces no soy muy de hablar porque es mi manera de ser solamente, pero siempre agradezco a ustedes el interés que estén llamándonos y, por supuesto, agradecido por este contacto con ustedes y con la audiencia. Gracias, muy amable. Gustavo Monino, técnico del Coritiba. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en minutos a la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos Ya, tu gol al instante. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo, aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso, Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Avenida Subillala 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse con amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, porque lo que cargas importa. 12:42, ¿qué tal, Francisco López? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? Saludos para todos los compañeros. Bueno, estamos hablando con Morínigo, lo que están ahora en primera, es un repaso, ¿verdad? Y habló de Brian en especial. Brian Ojeda, sí. Lo tenía más como extremo y lo adecuó a volante central. Y a partir de ahí hizo carrera como volante central. Llegó a jugar igual como volante por fuera en selección mayor. Me acuerdo un partido ante Uruguay en La Olla. Jugó de titular ahí, pero hoy es más bien volante central. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, tu lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence, más placer para todos. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Síguenos en redes sociales como Asismed PY o llámanos al 288-7000 Asismed toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance, elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Con CNT, 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, un departamento amoblado a estrenar, 2.400 millones más una Toyota Hilux, 50 premios en efectivo. 3 combos papá y una Mitsubishi ASX 0 km por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Cheporemoy. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022, si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguarí y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o llamando al 097 47 37 804, más sostenibles y competitivos, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Llamala a Federico Río con la nueva reglamentación a partir de mañana. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresá a avemaiflores.com. Regala amor, regala Ave May Flores.
¿Buscas un utilitario resistente y económico? Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay, diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900, contado, financiación propia y hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Tata, hechos para durar, representa, distribuye Autologic S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La del Camino Lucas San Lorenzo. Ruta 2, Capetá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Síguenos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Vamos a hablar con Federico Ríos. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas en la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas de increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. En La Plata Empeño es justo lo que necesitas. La nueva reglamentación desde junio. No le vaya a mirar hacia el señor reglamento y que ya habla. No, pero está bien que ya nos vayamos familiarizando con los nuevos Yo te cambios. hablo por Francisco Ah, López. no, pero está bien. Vos, niño, no le vayas así, señor reglamento, ¿ok? Dependiendo del tema. Dependiendo. Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Víctor, Pancho, Niño, Camisa y al poeta Gustavito que le escuché esta mañana. El poeta. El poeta. Pero hasta ahí nomás, hasta ahí no. Bueno, Sí. y sí, él tiene honor en todo, trabaja en honor, recita, canta, baila, zapatea con la Torito Villasante. Federico, ¿cuáles son los cambios en las reglas desde mañana? Contanos, puntuales. Sí, puntuales. Son seis modificaciones ahí en total en la regla 3, que es el tema de los jugadores, regla 8, inicio y reanudación de juego, regla 10, que es el resultado del partido, 12, falta y conducta incorrecta, y las 12 hay 2 también con relación a, que vamos a ir aclarando, y la regla más importante que creo que se cambia, que es la 14, que es el penal. Y la 3 también, que es jugadores. Y para intensificar un poquitito y hacer un poquito de historia, por el tema de la pandemia, se había hecho hoy justamente escuché, creo que una persona te había preguntado por qué acá nosotros no implementamos los 5 sustituciones. Y bueno, ahora se reglamentó, inicialmente fue por la pandemia y creo que el resultado fue muy óptimo. Y en esa cuestión, la IFAB consideró de que a partir de ahora y a partir del Mundial, y en este caso del 1 de junio, se pueden hacer 5 sustituciones, siempre teniendo en cuenta que debe ser en 3 oportunidades. ¿Qué quiere decir eso? Que en el entretiempo no cuenta, y también hay que tener en cuenta que se mantiene en el caso de que un torneo se tenga que definir por el alargue. Cuando hay alargue, como se dice vulgarmente, o tiempo suplementario, se agrega una sustitución más. Y si vos ponele que no utilizaste las 5 sustituciones y ahí te vas a un torneo donde hay tiempo suplementario, se suma una sustitución más, si es que no lo hiciste en todo durante el partido, durante los 90 oficiales. Eso con relación a las sustituciones, en 3 oportunidades, cada equipo tiene 3 oportunidades, y en el caso que hagan ambos en el mismo momento, se computa a cada uno de ellos. Pero como siempre, 3 oportunidades, que creo que en eso ya están familiarizados. Eso con relación a la regla 3, que es lo de los jugadores. Regla 8, habla específicamente de inicio y reanudación de juego. Eso se refiere simplemente al sorteo que ustedes ven, que el árbitro tira la moneda. Bueno, en ese momento hoy se reglamenta, o se escribe en este caso, de que esa moneda al aire sortea el campo y quién va a jugar primero el balón. O sea que el jugador decide en ese momento, ¿sabes que quiero jugar de este lado primero, quiero atacar de este lado? Y por consiguiente el otro equipo es el que mueve primeramente el balón. Después, la regla 10, que se agregó en realidad,
que se podrá amonestar o expulsar a jugadores suplentes y jugadores sustitutos y miembros del equipo del cuerpo técnico durante la definición de un partido a través de los tiros penales. Eso no estaba incluido anteriormente y bueno, ahora también está dentro de las atribuciones del árbitro en el sentido de que se necesite. No sé si hay alguna pregunta o sigo nomás, Arturo. Federico, vos mismo lo decías en la descripción inicial, el cambio más relevante tiene que ver con el penal, la posición del arquero, porque el resto son cuestiones que ya se venían haciendo o que se dejan en claro simplemente, pero el punto más relevante que definitivamente va a cambiar a partir de ahora el tema de la ejecución de los penales es el de la regla 14, justamente, la posición del arquero. Sí, así mismo. Y un poquitito para hacer un pequeño resumen, decía el reglamento de que ningún jugador o aquel jugador que corte un avance, una posición manifiesta de gol o impide con la mano, deberá ser expulsado y no se tuvo en cuenta, ahora se puso entre paréntesis, salvo que se trate del propio guardameta. Y una modificación interesante también de la regla 12 que dice que si un jugador cometiera una infracción a un agente externo o a una persona, a un miembro del cuerpo técnico que está fuera del campo de juego y el balón esté en juego, entonces el árbitro detendrá el juego y se ejecutará un tiro libre indirecto en el lugar más cercano por donde salió el jugador, de donde salió el jugador del campo de juego. Eso sí se está agregando el tiro libre indirecto como penalización. Y la regla 14, que bien lo mencionabas, hoy dice claramente que, y se hace hincapié en el espíritu de la regla de juego, que el guardameta deberá tener ambos pies en contacto directo con la línea de meta o directamente por encima de esta, hasta que se ejecute la pena máxima, o sea, hasta que se patee el penal. O sea, no podrá situarse ni por delante ni por detrás de la línea de meta el pie, y hago la aclaración, el pie del arquero, porque más de uno me preguntó, ¿y si el arquero se puede arrodillar el arquero y como método de protesta por un penal? No, dice claramente, el pie debe estar sobre la línea de meta, ambos pies, ni por detrás ni por delante, y no solamente uno. Así que hoy limita muchísimo el movimiento, y aquel jugador que hoy patee al centro, anteriormente se decía patea fuerte al centro del arco, yo creo que tiene menos probabilidad de convertir, ya que el arquero se va a poder Federico, mover menos. El tema de los 5 cambios, Sí. en todas las categorías, y la Asociación Paraguaya dice, bueno, a partir de ahora, 5 cambios segundo semestre en todas las categorías. Así mismo, Arturo, en todas las categorías, y hay que tener en cuenta que como nuestro torneo está concluyendo ya, yo creo que no van a considerar como tal, y sí el inicio del clausura, ya van a tener que modificar obviamente el reglamento, en donde estipulan claramente que se pueden hacer 5 sustituciones en 3 oportunidades por cada equipo. Bueno, está bien, la posición adelantada se mantiene igual, no se levanta banderín inmediatamente. No, eso es una recomendación. No se levanta porque puede hasta que concluya esa jugada, porque el asistente se puede equivocar y bueno, entonces deja que juegue todo para que posteriormente se analice en el VAR, siempre y cuando se juegue con VAR, cosa que ahora se va a dar, por ejemplo, en Copa Libertadores ya se va a jugar con VAR, entonces vamos a tener esa modalidad de que se puede observar un offside, pero el asistente no lo va a levantar hasta que concluya esa jugada. Bueno, en relación a los cambios, Marco Trovato había pedido 5, le dijeron que 5. Para hablar con Sosa Jovellano después, o no sé si es comité ejecutivo, ¿dónde se Ya resuelve? para el clausura. No, ya sabemos, Francisco. Lo que queremos saber, perdón, a veces ¿cuál va a ser la posición de la dirigencia? Porque Trovato había dicho, queremos 5 cambios, por el tema del COVID. Le dijeron no. Entonces lo que queremos saber, Federico Río, habla así pacientemente, si inteligentemente, medianamente inteligente, se dan cuenta que un campeonato desgastante como este, se dan la oportunidad de 5 cambios para que no terminen todo extenuado. Compartí, Federico. Totalmente, hoy por hoy esa prueba fue muy positiva, Arturo, desde el punto de vista de que
para el espectáculo contribuye mucho. Y ojo que también algo muy interesante que se va a ver en el Mundial, cuando tenés 5 sustituciones, vos en la banca tenés posibilidad de tener más jugadores sustitutos. O sea, en el caso de que vos tengas hoy qué sé yo, 3 delanteros, entonces vos tenés que priorizar también que tenés que tener mediocampista, delantero, arquero y defensor. Entonces hoy con estas 5 sustituciones puede tener, para el Mundial vas a tener más cantidad está bien, de lo que ahora queremos, si los jugadores otros sustitutos. países, está bien Federico, si los otros países, si el 90% dice 5 cambios en federaciones, y acá dicen no, se mantiene con 3, me parece que lo equivocados somos nosotros. Chao Federico, gracias por tu tiempo, muy amable. Chao Arturo, un Gracias saludo para Federico todos. Ríos dio toda la aplicación, acá lo de los cambios. Hace 5 cambios. ¿Cuál es el problema? ¿O no te gusta? Puedo poner un Sí. punto, que los equipos que tienen muchos más jugadores van a sacar mucha más ventaja ¿Cuál? en los partidos. Y Entonces, Olimpia, va a ser- Cerro, pero- Libertad, y vamos a hacer- con vamos a respecto planificar. a Y el campeonato 12, parte de dos. Gualeña, Y después- etcétera, y eso etcétera. justifica, ¿vos No, justificás? no, ¿Vos no. justificás? Por eso en su momento no se había aprobado, porque... pero eso me parece Pero bueno, que eso es una cuestión de que los clubes tienen que ponerse a la altura. ¿Sabes lo que yo pienso? No, pero no va a Espera, tener, jamás espera, Gualeña va a espera, competir en la espera, economía con espera, Libertad. Espera, yo No. creo que como Trovato planteó, le dijeron no. Una cuestión política. Desde mi punto de vista. Porque Trovato planteó. Y estaba, era en contrapunto Sí, con sí. la APF. Sí. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, yo me acuerdo. Entonces me Sí. parece que como Trovato pidió, le dijeron no. Pero en respuesta física, jugadores que vos ves tenuado, bien trabajado, ¿por qué no 5 cambios? A los clubes que menos tienen plantel, en cantidad y en prestigio, le va ni bien eso. Si no tenuarlo, matarlo. Para mi gusto, yo puedo vivir equivocado, no vivir equivocado, puedo equivocarme, no creo que viva equivocado porque, creo que, no sé, puedo equivocarme. Dice Víctor. yo argumento no un Y punto aparte pensando en podría lo- ser, pero ya en son contra- las reglas, depende ya de la asociación claro. propiamente si Pero en Vamos a un ejemplo, contraparte- Argentina, o ¿cuántos no. cambios tiene? Argentina 5. ¿Cuánto tiene Uruguay? En Uruguay tengo entendido que 5. ¿Cuánto tiene Brasil? Vamos a ir buscando liga. Pregúntale por favor, que Lardo lo digo, sin sacar la ida, colegas, ¿cuántos cambios tiene? Porque Acá si no podemos podemos cometer un ver, error, ahí ve. podemos ver todo. Y si de 10 federaciones, asociaciones, 9 tienen 5 cambios, yo creo que el mismo problema del rico y el pobre. Inter Lo que- Goianiense ayer 4 cambios cada uno. Bueno, así que ocurre que 5 lo en que Brasil. dice Víctor Ya es que está. el pariente pobre se va a perjudicar porque el rico tiene más. Pero en contrapartida hay que verlo desde el punto de vista de el estado físico de los propios futbolistas Es de lo los que clubes digo. chicos. Claro. O sea, le va a ver, ver en contrapartida a lo que dice Víctor nomás, o sea, mirando de un lado y mirando del otro, le va hasta venir bien, porque van a poder estar más descansados y más frescos. Copa de la Liga Profesional 5 cambios también, Argentina. Vamos a ver lo demás. Uruguay. Primera División Apertura, partido de este fin de semana. 5 cambios también. Sí. Y lo del arquero es donde probablemente se busca con el objetivo de que exista Chile más 5 goles. cambios también. Claro. Lo que volvemos a traer, los 5 cambios, independientemente de las reglas, si movió un piecito, si no movió. 5 cambios para el fútbol paraguayo. Colombia dio 5 también. Entonces, ¿qué pasa? Está bien. Y me van a decir, bueno, entonces los parientes pobres nos van a decir, no, queremos traer nomás, se le va a dar ventaja. Si ellos son El beneficiados. fútbol moderno exige hoy en día eso, tener 5 cambios. Todo es muy 2-3 partidos por semana. Entonces el entrenador tiene eso, ¿verdad? A su favor, de que puede cambiar. Tiene 5. Y nosotros deberíamos adecuarnos a eso. Fútbol boliviano También. tiene 5 cambios. 5 cambios. Veo aquí un partido donde hicieron 4 niño, cambios niño. y otros 2, pero ya depende de cada entrenador. Si hace vos 5 o tenés 4. 5 cambios, y sea que fuese, salí vos beneficiado, tenés jugadores frescos. Sí, sí, sí. Así es. Totalmente. Quiere decir que todo Sudamérica tiene, el único que tiene acá. Llámale por Sotaco Bellano. Bolivia veo que sí. Sí. No, pero el único país, el nuestro con 3. Haciendo el repaso. Somos todos sí. unos monstruos nosotros porque tenemos 3. Y hablando de Las reglamento. 9 federaciones, asociaciones o ligas se equivocaron en otros países. Se equivocan todos ellos. Acá somos los genios del fútbol. 3 nomás tenemos. Y yo creo que porque Trovato planteó, le dijeron no. Es mi Ecuador veo que tiene 5 Sí, también. y bueno, sí, niño. Estoy viendo las listas. Y hay rico y pobre. Hay como la fila del banco. Va a encontrar uno que tiene más que vos, otro que tiene menos que vos. Es la vida, la fila del banco. Vos te vas a comprar un cheque. ¿O que ser el que tiene acá o el que está acá? Venezuela. El que está acá puede tener más, el que está atrás puede tener menos.
Pues así, ¿eh? Venezuela tiene Y que Perú nosotros también, vamos- 5. Sí, que Y nosotros todas las no, federaciones ya ¿cómo somos queda con sí, esto, sí. Nelly? Sí. Una No joda. podemos, no podemos. No, una joda. No. Es decir, no. Para mi gusto ya vamos a hablar ya abierta y fuertemente. Todas las otras federaciones tienen parientes ricos y parientes pobres. Te va a Barcelona, te va a Ecuador, sabes que Barcelona, la Liga de Quito, Emelec, y después te va a Bolivia, va a ser lo mismo. Sí. Te va a Chile, va a ser lo mismo. Pues yo no, me parece que está la oportunidad que en la clausura haya 5 cambios. Porque no puede ser, y repito, no. Yo creo que porque Trovato planteó, le dijeron que no. La Paraguaya Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en la resulta ayuno combatir el dengue, matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. En Electroban te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos. Cuando todo sube, en Electroban bajamos nuestros precios. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El doctor Enrique Capello Gustavo Benítez con barba. Técnico, le saca la foto con la Copa del Olimpia. Enrique Capello le hace sino a Che, le dice, si vos no haces Che, le dice a Gustavo Benítez, y no lees Olimpia, campeón del mundo, no te atiendo. Esa es la condición de Enrique Capello y Gustavo Benítez, que pasó por Olimpia, que fue técnico de Olimpia, que fue estrella de Olimpia. Digo, no hace falta que me diga. ¿Cómo te va, doctor Sosa Jovellanos? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo? Bien, doctor Sosa Jovellanos, 5 cambios a partir de clausura, va a ser así. No hemos todavía decidido con respecto a eso. Porque la FIFA dice 5 cambios de acuerdo a las asociaciones. 9 de las 10 sudamericanas están con 5 cambios, doctor, menos Paraguay. Y vamos a estudiar, vamos a ver que alguien proponga eso y veremos. ¿Vos estás de acuerdo con los 5 cambios, doctor? Yo estoy de acuerdo con lo que deciden los clubes. ¿Y a título personal, doctor Sosa Jovellanos? Y no tengo una posición todavía, nunca estudié el tema. Va a estudiar, doctor, porque si las 9 asociaciones hoy con 5 cambios y en Paraguay se mantienen con 3, desde afuera creo que los equivocados somos nosotros. Y vamos a estudiar, Arturo. No tengo una posición, no sé qué pensarán los clubes. Sabe que vos vas a hacer muy bien, si vos muy bien, doctor, si planteás antes que comience el clausura, para darle tiempo a los clubes a reflexionar y a pensar, eso vamos a hacer muy bien de la parte de la APF. Ya ahora decirle, señores, se pueden hacer 5 cambios. No tema pandemia, olvídate de la pandemia, ya reglamentado de otra manera. Y vamos a ver qué piensan los clubes. Está bien, doctor. De hecho, eso se tocó durante la pandemia y creo que se decidió 3. Pero ya terminó el campeonato de la época de la pandemia, ahora estamos en otro. Y dependiendo de los clubes eso puede variar. Bueno, gracias por tu tiempo, doctor, muy amable. Encantado, Arturo. Gracias, doctor Sosa Jovellanos. 5 cambios. ¿Vos qué decís? A mí me gusta como entrenador al menos. Claro, necesitamos una encuesta por lo menos 3, 4, 12 Me de gusta. octubre. Sí, vamos a ir los parientes pobres, 12 de son los que van a octubre. elegir. No sé quién otro. Ameliano, Tacuaril, que no tiene más gerenciador. Sí. Se fue el Ahora gerenciador. tiene que arreglarse. Ayer hablamos con Ito Vera sobre eso. Luis Cáceres Guaireña puede ser. Luis Cáceres Guareña puede ser, pero me parece que si el 9 hacen eso. Sí. ¿Por qué Paraguay no Sentido haría? ¿Vos como qué Una pensás? opción, para mí como entrenador, una opción interesante de tener Más variante. 5 cambios. Claro. Para poder meter más jugadores frescos. Para mí, siendo entrenadora, pienso de esa manera. No sé. No, por eso le digo a Víctor que está bien los parientes pobres, los parientes No, yo ricos. simplemente Ahí lo que tiene que atender sin bien estar a favor o en contra. No. O si no son los presidentes, los entrenadores, porque muchas veces los presidentes se reflejan en sus entrenadores de esos equipos. Ahí está, Héctor Megalejo, ¿cómo te va, Héctor? ¿Cómo te, Arturo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, se implementaron 5 cambios como consecuencia de la pandemia. Ahora dice la FIFA no. Las asociaciones pueden decidir sin tema de pandemia. ¿Estás de acuerdo, segundo torneo, con 5 cambios, Héctor?
Me agarra desprevenido, Arturo. Tengo que analizar y ver con el cuerpo técnico. ¿Y qué pensás vos? Si es que tenemos un plantel corto, no. Yo creo que algo beneficioso para los que tienen planteles largos, ¿verdad? Quiere decir que Paraguay para- es la excepción de para los Sudamérica. En toda Sudamérica hay parientes ricos y parientes pobres. Y hay 5 cambios ahora en sus torneos. Y vos decís, respetando tu opinión, no. Nosotros somos los pobres y los otros son los ricos. Tienen más. Y es cuestión de analizar, por eso digo, es cuestión de si es que no estamos bien físicamente, ponerle, si es que no estamos bien físicamente, nos gustaría los 5 cambios, pero si es que es por plantel, obviamente van a sacar ventaja los que tienen los planteles más amplios. Respetando tu decisión, vos sabés que los parientes pobres hay en todas partes del mundo, y en los campeonatos de Sudamérica, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, y hacen 5 cambios. Paraguay va a ser la excepción. No sé, entonces digo, Arturo, tengo que analizar y pensar y mirar. Pensar lo grande, Héctor, pensar lo grande, y que no sea una cuestión de victimizarse y no crecer, porque eso es victimizarse, pero es tu opinión. Muy amable, gracias, Héctor, gracias. Muchas gracias, Arturo. Gracias. No, nosotros no podemos, no tenemos luego plata ni ahora. ¿Qué tal, Roberto? Hola Arturo, muy buenas tardes a vos, a tu audiencia. Pueden hacerse 5 cambios fuera de pandemia el segundo semestre. ¿Estás de acuerdo, Roberto Garcés, Resistencia? Y estamos analizando, Arturo, yo creo que no está mal, pero todavía estamos analizando para poner posición. Aplauso para vos, aplauso, analizando, y no está mal. Ojalá, si de 10 países, 9, donde tienen parientes ricos y parientes pobres, planteles mejores que otros, juegan con 5 cambios, Paraguay no tendría que ser la excepción para crecer, Roberto. Una manera amplia de pensar lo que es el fútbol. Así mismo, Arturo, ya que en Copa Libertadores veo también que hay 5 cambios, creo que tenemos que analizarlo también nosotros. Pero Roberto Garcés te vota con los 5 cambios. Y también, Arturo, también ya que nosotros tenemos planteles cortos, creo que tenemos más posibilidades ahí. Con 5 cambios. Gracias, Roberto, muy amable. Gracias, Arturo. Adiós, Roberto Garcés de Resistencia. No Hay sé, que no, ver si si yo soy el los equivocado de esta clubes chicos hacen bloque. Aunque aquí ya Igual, hay una mirando rápidamente disidencia. las ligas, depende de cada entrenador. Ahí veo que algunos hacen 3, otros hacen 2 y otros hacen 4. Vos tenés la regla. Claro, y vos tenés la depende regla, de tu ya, condición. aplicá lo que querés. No, que tenés que meter los 5 Obligatorio, cambios, sí. claro. Pero lo Sí, que tenés hace- que meter. pero Pero está dando ventaja. Pero estoy mirando los partidos y es así. Claro, Y estoy viendo no, los si el partidos. La rival te Liga hace Ecuatoriana, cinco, la Liga obvio que de Colombiana, repente- no es que sí o sí te hacen los No, por 5. supuesto que no te hacen, pero Libertad Tres, tiene 5 cuatro, más para cinco. hacerte con respecto a Emiliano, por ejemplo. Yo por eso entiendo la postura del lado de los chicos. Sin salir a favor o en Pero contra hay es un tema que equipos van a chicos, decidir Víctor, que ellos. juegan Yo estoy de Sudamericana acuerdo con también. Víctor. Pero- Juegan miércoles, Estoy de domingo, acuerdo con Víctor miércoles, que pueden domingo. plantear. No, Y sé, necesitan hay ese no, recambio. vamos a dar ventaja a lo Es que grande. yo Paso lo primero para que atrás, pensé un es paso eso. para atrás. Sí, no va a hacer nada Sí, nuevo. porque con esa excusa no Claro, se va a implementar y nunca. Todas las ligas. O sea, Bolivia tiene 5 cambios. Venezuela tiene 5 cambios. Los ex tienen 5 cambios. Y nuestra liga paraguaya no va a Estoy de tener. acuerdo con vos, niño, Así te es. pones muy Pero nervioso. es pero- tremendo, vas a Que se ver que va a ser escuche, que se escuche. Que se escuche. Porque acá normalmente no tapamos una mano de otra. No, ya no se hace. No, ¿cómo Vamos a pensar en el grande Cerro para Porteño, adelante. pues sale Moreno Martí, entra Romero. En Olimpia entra fulano y sale en Libertad de Azores, Guaraní. Nosotros no tenemos para cambiar. Vamos a seguir siendo el submundo del fútbol. Si los otros hacen y nosotros no hacemos. Vamos a ser el submundo del fútbol y vamos a vivir en la pobreza. Porque en el paso de tener los méritos nosotros, los beneficios, no queremos que el otro llegue. No. Es decir, vos no te fijas vos, en el otro, en el que tiene más. Encima agrego un punto más por el cual creo que puede darse esta postura de los equipos chicos, por así decirlo. Ellos ya tienen la desventaja de tener que meter un sub-19 sin estar preparados. Porque en los clubes pararon durante 2 años la formativa. Ahora entra sub-19. Sí, sub-19 reglamentario. Pero que tiene que cumplir jugar un tanto tiempo. Exactamente. Cambia el sistema. Esa ya es una desventaja para ellos. No, pero ahora es jugar tanto tiempo. Sí, no, es es que una no pueden- obligación. Vos podés jugar exactamente. un partido con un sub-19 y otro con otro no.
¿Y por Entonces qué va si a que- medir con quién jugar. Claro. Va a medir con quién jugar. Sub-19. Ya ¿Por qué empieza- sí que es desventaja? Y porque obviamente Ameliano, 12 de octubre, Guaireña no van a tener un sub-19 jugador de primera como para jugar. Ocurre que Y vos podés Olimpia, Cerro explicarle Libertad, a Guaraní Denis. tienen ¿Y todo. por qué no le preparan a su equipo? ¿Con Ya, más razón? 2 Tenés años razón, pararon la Denis, inferior ¿por de qué no lo Denis. preparan? Denis, te hace una ¿Verdad? cosa, Si Denis, no es ¿sabe muy cómo fácil la excusa. No, ¿Sabe cómo es? pero- ¿Sabe cómo es? la No, excusa. ¿Sabe cómo es? Vos Ya. podés ponerlo al sub-19 hoy y no el siguiente partido. Sí. Claro, pero tiene que jugar ¿Cuántos 90, tiene que jugar 90 minutos. Pero ¿cuántos minutos tiene que jugar global? Y la mitad, el 50% del campeonato. Pero O sea, puede jugar... ¿cuántos minutos son? Y 90 por 11. Ese es el tiempo mínimo que tiene que jugar. En la suma no de un jugador global. Claro, en la suma de todos los sub-19 que Los juegan. sub-19 tienen que sumar... creo que 990 minutos. 990 Todos los clubes que tienen minutos. sub-19 son buenos. Yo he visto jugadores juveniles en Luqueño, por ejemplo. Juegan Sí, muy pero de bien ahí a los que chicos. puedan jugar en primera, Denny, con lo que Claro. representa. Te va a sacar ¿Cuántos ventaja ejemplos Libertad, que hay? tiene una ¿Cuántos formativa ejemplos? Hay impresionante. muchísimos Te va a sacar Olimpia, Cerro, Guaraní. Ese es otro tema tenemos que... Y bueno, pero hay mucha En la diferencia. formativa, Y ya es una desventaja para esos equipos. Simplemente por eso argumentaba que... No, todo es respetado, estamos hablando respetable. Sin esta yo no estoy ni a favor ni en contra, van a decir los clubes a fin de Pero cuentas. si querés cambiar, no vaya a pensar solamente en sub-19. Ponerlo al chico y jugate. Entonces, cuando juega Meliano contra el 12, hacerle jugar todo un partido. Y hacerle jugar todo el otro. Entonces, se van a equiparar para abajo. Que hagan un documento que digan que entre 12 Ameliano juega un sub-19. En el Y otro sí, así va a juegue, ser. Y ante en el Cerro y ante otro Olimpia juegue. no van a aparecer. No los van a sub-19, aparecer, pero no, porque no entonces están hagan preparados. ese reglamento, no vamos a mejorar nunca. Nos vamos para atrás. No vamos para atrás. 716 minutos. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark, hasta hoy, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participa el sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego, vales de combustible por 250.000 guaraníes y kit de productos de la bodega Frutos de los Andes Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. 716 minutos, todos los juveniles sumás y ya está. Le digo a la dirigencia del fútbol, no se victimicen, cuiden a los chicos, inviertan, respeten y van a jugar. Si no, vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Cuiden a los chicos, pónganle, prepárenle y estamos. Así es. Si no, va a ser la mediocridad para abajo, como dice el niño. Y como pensamos, que me parece que es la mayoría. Sí. Leito no toma partido, lo que dice cuál van a ser los argumentos. Claro, lo que puede ser el Claro, pensamiento. para plantea el eso. escenario. 800 minutos tienen que tener el campeonato clausura 2022. edición de honor. 716, pero se redondean 800. 800, exactamente, sí. Así mismo. Y bueno, la otra sea nuestro bendito fútbol será. No, como vi Olimpia le va a dar ventaja a Olimpia y Cerro, no le den ni a Libertad será. De azules será. No, vamos a reunirnos entre nosotros. Nos rompen el molde y van a quedar ahí si es que ese es ¿Qué? el pensamiento. Y los 9, los 8 no Pero hay por, pobre. si no le conviene, si no le conviene, Y vos sí, no vas a hacer Víctor, algo que pero- no te convenga, en el cual sabes Pero que lo que te va a entonces sacar. está tu interés 40, personal exacto, sobre el sobre general. el siempre general. se maneja Para así. eso tiene que tener los huevos bien puestos, la APF y los mandamases del fútbol para decir, señores, pensemos en grande ya. No vamos a pensar en chico. Claro. Así nomás yo veo. Que los chicos intenten empezar en grande. Así, que ellos vayan Tratar de creciendo. llegar que la como APF Tiene llegaron que- los eso grandes. representa mayor inversión, tiene Claro. que invertir en formativa, entonces ahí es donde está el problema, Pero- donde los clubes Pero- muchas pero veces no no quieren. van a ser niños, 2 o 3 jugadores juveniles, y ya va a tener niños quiénes son. No, Claro. no va ni a ser un defensor sub-19. El rico y el pobre pone un delantero de sub-19. Yo no he visto, salvo excepción, un central sub-19 ni un arquero sub-19. Ponen para arriba. Siempre son para arriba. Para arriba. Sí, me caliento al pedo. Convertirte en el profesional que querés ser en UXA. Contás con las carreras de rama Ingeniería, Empresariales, Humanidades y Tecnicatura Superior en Construcción Naval. Seguinos en Instagram y Facebook UXA. El futuro está en tus manos. Estos son los más buscados de stock. Hoy 40% de descuento en papel higiénico Lirio a tan solo 2.950 guaraníes. Además, 34% de descuento en fideos surtidos Federal 400 gramos a tan solo 2.900 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados stock.
En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Saludos al arquitecto Masi, que siempre nos escucha y comparte el tema de los cambios de 5. El arquitecto Masi, que siempre nos escucha. Saludos, arquitecto Masi. Saludos, un abrazo. Mili Empeño, venta de arreglos huellos de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovik ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovik ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovik ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Y digo más, para los que se victimizan, y me da por las bolas, perdón por el término. ¿Cuántos participan equipos paraguayos afuera, en Sudamericana y Copa? ¿Cuántos son en total? 8. Ocho. Ellos se van a enfrentar a equipos que vienen con 5 cambios. Sí. ¿Y entonces en qué nos quedamos? Nosotros no podemos. Y ahí entra a correr con desventaja. Pariente rico y pariente pobre. Cuando vos te enfrentes y clasificas a la Sudamericana, ellos vienen de una competencia de 5 y la Sudamericana va a ser 5 cambios. Y vos no vas a estar acostumbrado. Guaireña Inter, por ejemplo. Guaireña Inter. Uno que tiene 30 veces más presupuesto que el otro. No podés. Nosotros perdimos el partido porque en el fútbol paraguayo se hace 3 cambios nomás. Ellos hacen 5. Y estuvo demostrado que en cancha se emparejó todo. Se emparejó todo. Inter. Y que se dejen de llorar y de joder. Preparen a un chico de sub-19, 1-2, no son centrales, no son arqueros, no son volantes, son delanteros. No van a tener para dar alimentarle a un chico de sub-19, nutrirle bien, nutrición, estado atlético, no tienen. No tienen. No, van a tener, pero de ahí a que estén preparados para ¿Por jugar en qué? Pero primera. dale a que se preparen la mediocridad. Pero no son, no qué? están preparados. Tienen que Vos sabés que todos antes, bueno, pero ustedes estaban preparados para jugar. Ustedes estaban preparados para jugar, no era que se les regalaba nomás la oportunidad de jugar. Todos fuimos jóvenes en algún momento. Apareció la oportunidad y... Claro, pero ustedes eran buenos. Dos situaciones. Si no tenés en tus formativas los jugadores, también es tu gestión de comenzar a ver, entonces prestar, le va a venir bien a un grande, prestar un jugador de... Claro, libertad, Ameliano tiene 5 o 6 jugadores. Porque si vas a ir al descenso te vas a ir igual, con 3 o 5 cambios, la vas a patinar. Lo que pasa es si te vas a ir al descenso, te vas igual. Lo que digo es, si 9, ¿qué es lo que le pasa? 9, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tus celulares? Es cierto, dice usted, es cierto. ¿Y vos querés que si vos tiene pariente rico y pariente pobre, significa clubes ricos, clubes más o menos? Tiene Ecuador, Venezuela, ya lo dijo el niño, Bolivia, Perú. ¿Y después? Alianza es uno de los poderosos de Perú, pariente rico. ¿Hace cuánto que no gana? Una enormidad, sí. El Libertadores. ¿Hace cuánto? 21 fechas que es lo que no hace, no puede ganar. 19, 20, y estamos hablando de los poderosos. Vos no te vayas al descenso porque hay 3 o 5 cambios. Tener los huevos bien puestos y poner, y lo dije el niño, dale, pedirle a un club, Libertad, Guaraní, Cerro, danos a préstamo los juveniles, y van a jugar con nosotros, porque va a ser... Si no le va a venir bien al club grande también, pues le va a dar rodaje. A esta altura de la vida. Para preparar también los Lo que pasa es que los dirigentes, en la gran mayoría de los que están con esa posición, hacen la cómoda. Si no, pero lo que acaba de decir Víctor y lo que dijo el de Ameliano, ese es el argumento, ese que lo le dijo va a contar Ameliano al otro. públicamente. Sí, claro. Tenemos que pensar porque no queremos beneficiar a los parientes ricos. Azul y Fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios, y con cada compra te llevas una cuota de regalo, y como si fuera poco, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis en el sorteo final. Regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El día Itaú llegó a Punto Farma. Todos los martes, pagando con tu tarjeta de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Hacé tu pedido en la web, en la app, llamando al 61 61 000, o te esperamos en cualquiera de nuestros puntos en todo el país. Hoy es día Itaú en Punto Farma.
Rubilock es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés. Aunque no estés en tu casa, los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubilock Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganás seguro. Te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalo en bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. En el Shopping Mariscal, con tus compras desde 100.000 guaraníes, podés canjear cupones y participar del sorteo de un Audi Q5 0 km. A sortearse el 30 de junio, te esperamos en el Gran Corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale al dolor con Etidol, estamos todo el día contra reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. Ocurre que... Seguime, Luis. En Comici, para aprovechar la promo de crédito del 8,8% de interés y hasta en 12 meses de plazo sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo hasta el 30 de junio. Para más información ingresa a la página web de Comicipar o seguinos en redes. Comicipar, 50 años liderando e innovando. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Llegó a recuperar la Z-Ombra, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Z-Hombre. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. 1320. En el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante desde Control. Alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate de más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Está puntero, niño, en la intermedia. Está Trinidense como líder. Vamos con todo el repaso en la categoría intermedia. Trinidense 22, pero es un trencito allí. Tu ahijado goleador del torneo de la intermedia. Jiménez. Chiquito Jiménez. Mi ahijado goleador. Bien, El goleador, anotando 5 goles tiene en la intermedia. ¿No está jugando mi ahijado? Entre Trinidense. Muy bien, ahijado, muy bien, fuerza. ¿Cómo te va, Oscar Chiquito? ¿Cómo andás? Padrino, ¿cuánto tiempo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, chiquito? Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea, los electrodomésticos Midea te acompañan día a día haciendo tu vida más fácil. Sentirte en casa, sentirte Midea, simplemente tu mejor idea. Representa y distribuye Britam S.A. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751 Cacique Pacheco. Llámenos al 729-6060. Fleming. Sí, señor. Hablamos de la categoría intermedia. Ayer los marcadores. Colegiales le ganó a Santaní 1-0. Empate entre Independiente y Guaraní de Trinidad 1-1. Y con ese resultado, con la derrota de Santaní, cambios en el equipo de Santaní. Daniel Ferrar dejó de ser técnico de Santaní. Lo reemplaza Roberto Cano como nuevo técnico en Santaní. Cubiertos y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados de arena. Con su diseño K6309 te acompaña en todos los terrenos. Kenda. De GoBiPay, una solución digital para hacer de todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa BiPay, nuestra aplicación móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguimos. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casí, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack de rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Partido benéfico, todo por Peñita dice así, leo tal cual. Cancha del Club 12 de octubre este domingo. Cancha 12 de octubre de Santo Domingo,
jueves 2 de junio a las 20, organiza el futbolista de Resistencia. Debe operarse rotura de ligamentos cruzados, todo con Peñita. Cancha de Cruz, 12 de octubre, Santo Domingo, este jueves 2 de junio, 20 horas. Organiza ex futbolista del Club Resistencia. Debe operarse. Peñita tuvo rotura de ligamentos cruzados, todo con Peñita. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y sea. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Descanso merecido, premio perfecto para mamá y papá con tus compras de Super Espuma. Podés ganar equipamiento para una pieza Super Espuma. Cuidadores del descanso de mamá y papá. Gran loteamiento de la Loteadora Inmobiliaria S.A., fracción calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados con una dimensión de 360 a 560 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La Loteadora Inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Dice así, hoy @Marcelo Moreno estará en Santa Cruz. El futbolista Mariano Martins encabeza la lista de los ganadores al premio Victoria Alada dentro de la categoría fútbol. El certamen organizado por el Círculo de Periodistas de Santa Cruz tiene previsto comenzar a las 20. Las SVK, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conoce más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita. DLS Motors S.A. ¿Para qué comprar si puede alquilar? A Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamag.com.py. Desde ahora Pizza acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril y pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, un momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Vamos con todo el repaso de la categoría intermedia, los partidos para el fin de semana. Rubio Ñu, Fernando de la Mora abren la fecha 11 el viernes 17:30. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Más de repaso de partidos. Rubio Ñu, Fernando de la Mora, decíamos 17:30, 19:45, San Lorenzo, Santaní el viernes intermedia. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar en corazón suena fuerte y es Charty Beef. Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Con tus tarjetas de crédito Bancop compras hasta 12 cuotas sin intereses en cualquier casa de electrodomésticos del país. Y además acumulas puntos promo válida hasta el 3 de agosto. Ingresa a bancop.com.py. Bancop, 10 años sin parar. Más de repaso de juegos. El sábado en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Martín Ledesma a las 10 de la mañana. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros Sobre Mariscalapa 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello fue Chupo Quitadol. En MC Inmobiliaria tenés hasta un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Puesta del Sol, ubicada en un lugar estratégico de la hermosa ciudad de Caguazú, sobre la ruta número 2, con mínimos requisitos y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes como @EMSA Inmobiliaria. Más de repaso de partidos. Colegiales, el día sábado será local Antaterá, 10 de la mañana. Hay un corresponsal bancario muy cerca tuyo donde puedes hacer extracciones, depósitos, pagos de tarjetas y mucho más. Busca los locales de aquí, pagos con el logo BNF o ingresa a bnf.gov.py/CNB. BNF siempre cerca tuyo. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonex y Nenex Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Pechonilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Ciudad de la Casi, Arreitos de Maya, funciones, sucursal en Ambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Más
de la intermedia, el domingo, 2 partidos. Por la mañana a las 10, Pastoreo 3 de febrero. Ferropar S.A. con garantía de calidad y gana todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Decidí prestigio y calidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes. Ponerte un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganar lo cambia todo. En la Caja Mutual puedes empezar a cuidar tu futuro con 120.000 guaraníes. Inicia tu jubilación privada ya. Contactanos al 218-4000 o visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. Más de repaso de partidos. Guaraní de Trinidad y Teño juegan el domingo, 10 de la mañana, categoría intermedia. En Paraguay, Pireles, el centro de Lomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merén, Rocalón, Señor Industria de la Declaración, Coronel Villa y Santa Rita. Pireles, el centro de Lomático. Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 diferentes cofres. Cofre todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar. Por cada 32 días de compra, acceso a un cupón electrónico y adquiriendo productos de marcas participantes tendrás doble cupón. Entérate de más en las redes sociales en Farmacia Catedral. Además de cuidarte, vamos a premiarte. Nueva Pilsen Extra Pura Malta 269. Refrescante, cremoso y con la medida justa a 3.500 guaraníes. Más de la categoría intermedia, el lunes, otros 2 partidos. River Independiente, 17:30 en cancha de River. Vuelve a tu pila fiesta de descuentos más grandes del país. Del viernes al domingo vas a tener descuentos únicos al contado y en cuotas. Te esperamos en Boyena, esquina Músicos del Chaco, en horario de atención especial. El viernes de 17:30 a 20 horas, sábados de 7:30 a 18 horas y el domingo de 9 a 17 horas. O sea, tu pedido las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Contar a los fernandinos que por Colombia es uno de los líderes de la CET, tiene 9 puntos, al igual con Meitá, su presidente José Solís. Sí. Santula estará muy feliz. Saludos para toda la gente. Sí, es por Colombia. Así mismo es Santula, es por Colombia. Fernandino. Sí, unos líderes con CET, tiene 9 puntos, al igual con Meitá. Es por Colombia. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguay, es nuestro. Producido por Granjeros Campo Nuevo y S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en pedidos ya. Recibí tus pedidos en minutos en la puerta de tu casa. Ahora además puedes hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias. Pedidos ya, tu gol al instante. Luomo presenta su nueva colección porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @Luomo, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra. Cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Más de repaso de juegos, decíamos River Independiente el lunes a las 17:30. El lunes en el Martín Torres, Trinidense Luqueño. ¿Qué partido es el lunes? 19:45 a estadio lleno. El lunes, Trinidense Luqueño. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kentos es la solución. Con una Canton tenés economía, agilidad en el tráfico, ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976-101010. Checomar, respaldo total. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial Gran Vino Santa Elena, esencia guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power Diesel, el único combustible con aditivo creado exclusivamente para Shell. Recupera hasta el 100% del rendimiento del motor diésel. Limpia y elimina los depósitos acumulados. Carga Shell V-Power Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Vamos con el repaso de lo que tiene que ver con la Copa Paraguay. Hoy 2 partidos. Silvio Petirosi ante Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar. Será a las 16 en el Ricardo Gregor Campo Grande. Silvio Petirosi Colón. Con la APP Asisme puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asisme toda la vida.
La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos Prudence más placer para todos. Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza Enigio. Barta, la batería de Europa hasta tu alcance. Elegí rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gol de Villacancha. Con CNT 3.600 millones en premios, una Jeep Grand Cherokee, una Chevrolet Tracker, un departamento amoblado a estrenar, 2.400 millones, más una Toyota Hilux, 50 premios en efectivo, 3 combos papá y una Mitsubishi ASX 0 km por solo 10.000 guaraníes. Pedí CNT Chef Poremoy. Más de repaso del juego, Recoleta Cristóbal Colón, pero en este caso de Ñembé, juegan igualmente hoy 18-15, Recoleta Cristóbal Colón, Ñembé, Copa Paraguay. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay y Guairá. Infórmate más y postulate en las redes de @tinemos.paraguay o llamando al 097 47 37 804. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bemay Flores. ¿Buscas un utilitario resistente y económico? ¿Buscas un Tata, el más grande de Asia, de vuelta en Paraguay? Diseñados y fabricados 100% en la India. Utilitarios desde $11.900 contado y financiación propia hasta 48 meses. Escribinos al WhatsApp 0993-333-444. Representa y distribuye Autologic S.A. Más de la semana de la Copa Paraguay. Mañana 3 de noviembre el equipo del Barrio San Pablo ante el Deportivo Capiatá a las 16, ese juego en el Adrián Jara de Luque. Guairá Piso, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, Cotabaña, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, la del Camino Lucas San Lorenzo. Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5. Guairá Pisos Sanitarios. En Joseph Barber contamos por un espacio exclusivo para caballeros para que pases un momento placentero y disfruten un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumulas goles para el sorteo de un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promo válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Más de los partidos, mañana Fulgencio Yegros ante Sportivo Limpeño, esto será a las 18:15, Copa Paraguay en el estadio Adrián Jara. Atención Ciudad de Luque, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de este nuevo local en el centro de Luque, sobre Concesión Ortiz, esquina Antequera, en Peña Segura, en Peña La Plata. La Paraguay Inmobiliaria presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, Urbanización Parques del Sur 1 y 2, con empedrados, servicios básicos en puerta, sin entrega inicial, financiación propia, hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000, La Paraguay Inmobiliaria ICA. Hay prendas que encuentran historias para eso y para cada situación. Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa en su detergente limpia azul, solución de quitamanchas y plancha fácil. Base, un mundo de limpieza. En Electroban contamos con una variedad de somier de colchones para nada para que tengas un reparador de descanso. Consulta medidas y colores y diseños disponibles al 0982 60 2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Y otros 2 partidos para el jueves, 3 de febrero ante General Caballero de Ceballos Cue. En este caso 3 de febrero, de aquí de Asunción, en el estadio Rusillón en Villa Hayes, 16 horas, Copa Paraguay, 3 de febrero, General Caballero. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. En Erimark, hasta hoy, con tus compras desde 200.000 guaraníes, participa del sorteo de 5 vales para el evento de madridaje en Alma Cocina con Fuego. Vales de combustible por 250.000 guaraníes y kit de productos de la bodega Frutos de los Andes. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Llena tu tanque de Supra 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Hidalgo SRL. Benjamín Acebar, el equipo local de Villa Hayes ante Pinoza, 18-15 el jueves, Copa Paraguay, así la semana de la Copa Paraguay. Convertirte en el profesional que querés ser. Si sos alumno del UCSA, contás con beneficios como bolsas de empleos, convenios para pasantías, laboratorios de prácticas, voluntariados y extensión universitaria. Seguinos en Instagram y Facebook. UCSA, el futuro está en tus manos.
Estos son los más buscados de stock. Hoy 40% de descuento en papel higiénico Lirio a tan solo 2.950 guaraníes. Además, 34% de descuento en fideos surtidos Federal 400 gramos a tan solo 2.900 guaraníes. Solo hoy en todos los locales de supermercados Stock. Hoy el partido decimos Petirosi y Cristóbal Colón a las 16. El árbitro será Fabio Villalba, Copa Paraguay. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los días sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando la mejor atención porque usted se lo merece. Mili Empeño, venta y arreglos de huellas sobre plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento alivia y mejora, es un producto de Laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrar Mentovic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares, los mejores precios del país y todas las marcas y modelos. Además, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios y con cada compra te llevas una cuota de regalo como si fuera poco. Todos los viernes sorteamos tu compra de celu gratis. En el sorteo final regalamos una Toyota Rush 0 km 2022. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales, ingresa a bristol.com.py. Sebastián Ferreira finalmente viaja rumbo a Corea, ¿es así? Así es, viaja y está a disposición para Corea del Sur. Después no de- están para Japón, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Iván Casal y Matías Villazán. Para Corea. Ellos 4 directamente a Corea. Azar y Fútbol Álamos, porque ese fino es Álamos. Distribuye representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El día Itaú llegó a Punto Farma, todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito TLS Motors S.A. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar. Rentamax, la herramienta más en su obra. Siempre cerca tuyo. Estamos en Duque, Ciudad del Este, Fernando Namora. Próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamax.com.py. En instante vamos a repasar a 13 el caso de Morínigo, ¿verdad? El caso de Chelo Tigarribia con Gerardo Acosta. De manos al Olimpia. Con Upisa, disfruta las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tabordelli, pulpa negra, quirilos. En tu punto de venta más cercano, animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo Cesar Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981 419-098. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. En instante vamos a ir a lo de Olimpia. Nos piden el remo monumental del letal niño, ¿verdad? Así mismo. Hablamos de Chelo Tigarribia, Gerardo Acosta. Reclamos al Olimpia. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar un buen asado suena fuerte y es Shorty Beef. Pasa por uno de los 18 cerdos de venta de la cooperativa Shorty Beef con la garantía de la cooperativa Shorty. Realiza adelantos en efectivo desde nuestra app móvil de Bancap. Hasta en 12 cuotas sin intereses o hasta 36 cuotas con intereses. Ingresa a bancap.com.py. Bancap, 10 años sin parar. Puede ir con el tema de Olimpia, con la demanda que tiene. Esto de Chelo, por ejemplo, son $60.000, Víctor. Sí, $60.000, 4 meses de salario. ¿Verdad? ¿Vos hiciste un reclamo alguna vez de Nicaniza al Recomán? No. ¿No tuviste esa desagradable experiencia? No. Tener que Gracias a pedir y Dios. que no te dan, a tener que pedir y no te dan. Eso decía Chelo. ¿Quién le ha contado, Chelo? Sí. No quieren cuota. No quieren cuota. Y acordate que Cardona podemos pagar como puede, dice. Así Y mismo. dijo Gerardo Acosta que después le iba de punto. Sí. Si es que no cumplí. Sí, hay otro proceso, después hay un plazo de gracia, pero que si no se cumple en ese Y en tiempo... el caso de los sería- asistentes de Garneros, el lunes. El lunes sí, también. es Y una ahí- semana. No llega a 100.000. No llega a 100.000. 80.000 creo que dijo. Sí, y que ahí tiene que ver el tema de la prohibición en el mercado de pases, si es que no se cumple. Tres mercados de pases. Tres no puede incorporar O sea, nada. 1 año y medio sería, hasta fin del año que viene. Pero Olimpia no puede hacer eso, ¿qué le da una? Y no. sí. ¿Qué No, hace más? le ampliaría, Se va a extender. le ampliaría. Se va a extender. Porque el caso de Derly González para diciembre Olimpia tiene que pagar, porque si no pasa a ser pérdida de puntos, pérdida de categoría más ¿Y adelante. qué va a pasar con Olimpia para el futuro? Terrible. Y la planificación para diciembre Día 12 quieren pagar millones de todo. dólares, dijo Sergio Jiménez otra vez hoy. Perdón, Julio Julio Jiménez. Jiménez. Este paso a la Sudamericana le puede dar una mano, por lo menos para cierta manera lo que tiene que ver con los costos. Pero aquí a diciembre sí, ahí es
¿Qué Complicado. organizar la directiva? Tiene 6 el meses presidente? para... ¿Cuál es la idea que tiene para...? No se puede recurrir, sino antes es si va a alargar. Y sí, alargar, ir alargando. Hasta que un día diga basta, ¿verdad? Sí. Así es la historia de Olimpia. Difícil. Y los de Cerro Porteño lo que les reclama son Topo Cáceres y el Conejo Benítez. Así es, sí. Cheques que no cobraron en su momento. Y que tienen en su poder, dice. Sí, sí, que imagino tienen que ver con el salario de los últimos meses en los que ellos estuvieron Para en hablar Cerro. con el chino Agüero, perdón, con el doctor Agüero, si es que quiere aclarar o hablar, porque es difícil el doctor Víctor Agüero. Tenés que pedir turno. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Lo ideal sería escuchar a Sí, Cerro, claro. sí. Que el doctor Agüero hable. Así mismo. Chelo Tigarribia, Gerardo Acosta. Me llaman, estamos Chelo. Y sí, es un parate largo donde nosotros teníamos varios compañeros tocados, como en el caso de Rodrigo, Fernando Godoy también, Rodrigo Castro, que había sufrido una lesión también en el último encuentro. Entonces nos sirve para recuperar a los compañeros que venían lesionados, ya que somos un plantel no muy frondoso donde necesitamos de todo. Entonces nos viene bastante bien este parate también para trabajar lo que pretende el cuerpo técnico, porque de que llegaron tampoco tuvimos una semana larga para poder por ahí plasmar lo que él desea. Así que en ese sentido creo que nosotros a nivel grupal nos viene bastante bien. ¿Cómo estás vos en Sol hoy? Partido más seguido, ¿te hace bien? ¿Jugás donde querés estar en la función de equipo? Y bastante bien, por suerte estoy teniendo la continuidad que pretendía, sentirme importante, jugar todos los encuentros, no he saltado ningún encuentro de lo que va de mi llegada, así que contento por eso. Y nada, como había dicho, el jugador necesita jugar, sentirse importante, y en ese sentido creo que lo estoy logrando. Estoy disfrutando sobre todo, que era lo más importante. Entonces por ese lado muy contento, Arturo. Compañeros. Marcelo, Rodrigo Rojas, ¿cómo está? ¿Él ya está entrenando normal o tiene todavía días de recuperación pensando en el 13 de junio? Rodrigo viene ya entrenando de a poco, haciendo algunas partes con el plantel. Está en la última etapa también de su rehabilitación, así que nuestro capitán es el referente, es un jugador importantísimo para nosotros, así que yo creo que esta semana culminaría su etapa de recuperación y después la siguiente semana ya estaría entrenando normalmente. Y hoy, mirando que jugaste en varios puestos, en Sol de América jugaste por fuera, jugaste de interior izquierdo en el doble 6, ¿dónde te sentís más cómodo, Marcelo, en la actualidad, en este momento de tu carrera? Y de interno por izquierda, por ahí donde me sentí bastante bien, donde tengo mucho contacto con la pelota, también te da mucha más posibilidad de pisar el área rival, pero igual jugando de doble 6, jugando por fuera, tampoco es como que me siento bastante incómodo, porque trato de tener bastante contacto con el balón. Entonces cuando tenés más contacto con el balón, tenés mucho más confianza, adquirí también eso, entonces me siento cómodo por ahí. Los resultados por el momento no se nos estaba dando, pero ahora yo creo que de una victoria y después del último empate también, yo creo que es el momento. Ahora tenemos 5 fechas importantísimas con rivales directos pensando también en la zona de abajo. ¿Vos le hiciste algún reclamo económico de deuda Olimpia? Sí, lo está manejando Gerardo Acosta. ¿Qué te dijo Gerardo Acosta con relación a eso? ¿Ya le preguntaste qué pasó? Sí, ya había salido la resolución y después creo que me había dicho que se había estancado un poco en la APF, porque fue vía APF. Tiene salida resolución donde Olimpia me tendría que abonar la deuda que tiene conmigo nada más. Ya es la resolución final. Y vos te ibas por buenos términos con Olimpia reclamando el dinero, y como no tuviste otro mecanismo que hacerlo a través de tu abogado. Sí, exactamente. En su momento traté de comunicarme con todos. Sí, con el único que por ahí podía hablar y hablaba siempre era con Ronaldo Almirón, con el cual tengo una muy buena relación. Y la opción era que ellos me paguen como ellos puedan, como quieran, de la forma que ellos pudieran o quisieran. Y nunca tuve retorno, entonces uno también pelea por sus haberes, por lo que trabajó. Entonces tuve que hablar con Gerardo, con el cual también he trabajado siempre, y nada, se tomó esa determinación, así que nada, ahora está todo en manos de Gerardo. 4 meses de atraso, de no pago.
Sí, 4 meses. Ya está la condena. Lo cierto es que ya hay una resolución de la APF. Si para este viernes no tenemos novedades, vamos a tener que pedir disciplinario. El viernes le vence el plazo al Club Olimpia para hacer el pago, y si no hace el pago vamos a pedir que vaya a disciplinario para que le apliquen una multa, pérdida de puntos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va a pedir pérdida de puntos para Olimpia si no paga? Sí. Lo estamos conversando con la gente de Olimpia, pero todavía no tenemos una respuesta. ¿O piden o eso Y se aplica viene a hacer- directamente? No, se pide, tiene un procedimiento otra vez, hay un plazo de gracia nuevo, no es automático. Yo defiendo los intereses de mi cliente, él quiere cobrar y yo utilizo todos los mecanismos jurídicos para que él pueda cobrar. Son 4 meses, nos dijo Chelo, doctor, ¿eh? Sí, puede ser que sean 4 meses. ¿El viernes qué va a pasar? Si no logramos el cobro, vamos a iniciar el procedimiento disciplinario. Y eso primero se gestiona por las buenas, como se dice. Y estamos hablando, yo estoy hablando permanentemente con el abogado del Club Olimpia, ¿Y qué te dice? el abogado interno del club. ¿Qué te Y dice? me dice que depende de una conversación con el presidente. Tenemos ya, tenemos conversado todos los términos, pero falta que el presidente le dé el ok. Pero Olimpia paga como puede, tampoco le vaya a pedir que te pague todo al contado. No es también una suma muy elevada. ¿Cuánto, doctor? Entre 60 y 80 mil dólares más o menos un cálculo, imaginando puede ser, doctor, 4 meses. Más o menos, está bien tu cálculo. ¿Y ustedes quieren en cuántas cuotas? Si te dice Olimpia te vamos a pagar en 26 cuotas, 30, ¿qué hace? En una. No, La parece... instrucción de mi cliente es en una, y si no, disciplinario. Hay una condena a pagar. ¿Y hace cuánto que viene esto, doctor Gerardo Acosta? La resolución debe haber salido hace como 1 mes y medio, 2 meses ya. ¿Y encontraste respuesta? Por eso dice Chelo, quiero cobrar al contado. Y las propuestas siempre fueron insatisfactorias, y ahora con la resolución en la mano es en una cuota. Vos leíste lo que dice la resolución, ¿qué va a decir? La resolución dice que tiene que pagar el Club Olimpia, eso es lo que dice. Pero vos sabés el viernes qué va a pasar. Y el viernes si no paga, nosotros tenemos que pasar al siguiente nivel, que es pedir el procedimiento disciplinario contra el Club Olimpia. ¿Y podés decirnos qué va a decir tu redacción, tu literatura, tu escrito? Que no se cumplió y que solicitamos la aplicación del artículo pertinente del Código Disciplinario. ¿Y ese código disciplinario habla de pérdida de puntos? ¿O multa primero? Habla de pérdida de puntos. ¿Y no Multa primero y después pérdida de puntos. ¿Y cuánto es la multa, doctor Gerardo Acosta? Eso sí que no sé. La multa la cobra la APF finalmente. El tema de los asistentes ganeros, ¿cómo quedó, doctor Gerardo Acosta? El lunes se vence el plazo del día. ¿Y que estamos la misma? No, en ese caso es la primera sanción, es prohibición de contratar por hasta 3 periodos de transferencia. ¿Cuánto tiempo abarca eso? Y sería este periodo, enero y el de julio, agosto del año que viene. ¿Hasta cuándo tiene Olimpia para pagar los asistentes de Garnero? Lunes. Acuérdense que es solamente 6 meses de incumplimiento, 5 meses de incumplimiento, nomás lo que se demandó. No se demandó todo porque no están vencidos los cheques y cosas así. 5 meses de incumplimiento nomás. Y también de una, de contado, de plata. Claro, sí son 5 meses nomás. Estamos hablando del incumplimiento hasta noviembre del año pasado. Y después está todo el incumplimiento de diciembre del año pasado, enero de este año, febrero de este año, marzo de este año, que todavía ni siquiera se reclamó, que vamos a empezar a reclamar, pero es lo mismo, estoy en conversaciones y muy probablemente antes del viernes esté todo arreglado. Pero entonces acepta en cuotas. No, la parte que se demandó tiene que ser contado, lo que pasa es que hay una deuda también futura que eso sí se puede arreglar en cuotas. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿Otro caso? Tenemos una demanda con Cerro Porteño y dos jugadores. 2 jugadores que ya no están más en el club. ¿Quiénes son? 2 jugadores con sobrenombre de animales. Que es un programa de pregunta y respuesta, ¿Qué programa? ¿Qué los toques de la Acosta? Y hasta el año pasado jugaron, veo. Sí. Conejo Benítez. ¿El Conejo Benítez cuánto? Sí. No, ¿cuánto nunca dio? ¿Cuánto no dio? Cerro ya sabe, ya recibió todo el apercibimiento de pago, ¿cómo se llama? Esas son demandas ordinarias, esa es la justicia ordinaria. Tenemos 2 ahí. El Conejo, uno de ellos. ¿Y el otro, doctor Gerardo Acosta, quién es? Y otro jugador. Y deciden a quién es, doctor. No puedo, si vos no te estoy dando todas las indicaciones y no te estás acordando del otro. Topo Cáceres. Exactamente. Entonces el Conejo y el Topo. El Topo, ¿cuántos meses de atraso el Topo?
Ya no me acuerdo, una vez unos cheques, era ya un arreglo y otra vez los cheques no se pagaron, entonces tuvimos que demandar, lastimosamente. Entonces, que vos, en representación del Topo Cáceres y el Conejo Benítez, demanda a Cerro por incumplimiento de pago. Sí. Es así técnicamente, doctor Gerardo Acosta, ¿verdad? Sí, son los juicios ejecutivos por los cheques. ¿Y hace cuánto? ¿Y los cheques dónde están? Los cheques tienen los jugadores, ¿No pudieron cobrar? no pueden cobrar. Ahí nomás vio, doctor, por hoy. Hasta ahí nomás. Hasta ahí te puedo decir. Chao, doctor. Chao, hasta luego. Adiós, doctor Gerardo Acosta. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 16 grados. El ministro de Justicia, Edgar Olmedo, informó que se presume la fuga de otro recluso del penal de Tacumbú el pasado domingo. El hombre sería de alta peligrosidad y habría escapado junto con César Ramón Ortiz, quien salió disfrazado de mujer y fue recapturado en inmediaciones del penal. Desde el